En medio de una creciente oleada de inquietud, millones de personas en todo Estados Unidos se encuentran lidiando con una serie de eventos extraños, inexplicables y profundamente proféticos. Cada señal que se desarrolla es más sorprendente que la anterior, dejando una sensación colectiva de temor en toda la nación. Desde un suceso milagroso dentro de una iglesia de Texas hasta una enigmática nube en forma de ojo que se cierne sobre el Medio Oeste, desde la repentina aparición de ríos en desiertos áridos hasta cielos tormentosos que forman misteriosamente la silueta de un dragón colosal, una pregunta inquietante resuena en el paisaje estadounidense. ¿Son estas manifestaciones profundas señales divinas, advertencias urgentes o precursores del inminente regreso de Jesús? La profecía bíblica, específicamente Lucas 9 y 25, predice fenómenos celestiales, señales en el sol, la luna y las estrellas que marcarán el comienzo de tiempos significativos. Intrigantemente, parece que estas antiguas profecías están convergiendo en nuestro presente, pintando una imagen vívida que exige atención. Te instamos a que sigas viendo hasta el final de esta presentación, y por favor, interactúa con nosotros dando me gusta a este vídeo, compartiendo tus ideas en los comentarios y suscribiéndote para recibir actualizaciones continuas a medida que estos eventos extraordinarios sigan desarrollándose. La extraordinaria secuencia de eventos comenzó en una pequeña iglesia de Texas, poco después del amanecer. Lo que empezó como un servicio matutino rutinario estaba destinado a convertirse en una de las señales más inquietantes y ampliamente debatidas de la memoria reciente. El sacerdote, un hombre que había dedicado más de 3 décadas al servicio fiel, permanecía reverentemente en el altar, inmerso en una tranquila oración. No había ninguna ceremonia especial programada, ni una atmósfera inusual que perturbara la serena quietud del momento. Todo permanecía perfectamente en calma. Mientras el sacerdote inclinaba la cabeza en contemplación, notó un peculiar destello en el crucifijo. Parpadeó, momentáneamente inseguro de si era meramente un reflejo de las vibrantes vidrieras. Sin embargo, cuando su mirada regresó, una profunda sensación de pavor lo invadió, haciendo que su corazón se desplomara. El párpado de la estatua, una vez meticulosamente tallado y cerrado, ya no estaba cerrado de manera inequívoca. La estatua de Jesús estaba abriendo sus ojos, no de una manera lenta y teatral, sino con un movimiento sutil pero innegable. El párpado se levantó suavemente, revelando un ojo oscuro y brillante debajo. El sacerdote tropezó hacia atrás, agarrándose reflexivamente al altar para apoyarse y mantener el equilibrio. Su movimiento repentino e involuntario atrajo la atención de la congregación, y mientras los primeros jadeos colectivos se extendían por los bancos, la atmósfera de toda la sala se transformó instantáneamente. La rutina tranquila se hizo añicos, reemplazada por una abrumadora sensación de asombro tembloroso. La gente se levantó de sus asientos, algunos gritaron de asombro, y algunos se cubrieron la boca con pura incredulidad. Sin embargo, el detalle más asombroso no fue simplemente que el ojo de la estatua se había abierto, fue la apariencia vívida y realista que poseía una vez revelado. El ojo no se parecía en lo más mínimo a madera pintada. En cambio, parecía húmedo, reflectante, casi inquietantemente como si perteneciera a una persona viva. La luz brillaba cautivadoramente en su superficie. Algunos susurraron que parecía parpadear, mientras otros juraron que su mirada se movía muy ligeramente, escaneando la sala, quizás enfocándose en diferentes individuos como si realmente fuera consciente de su presencia. Los fieles, impulsados por la vista increíble, filmaron el evento desde múltiples ángulos. Los vídeos resultantes mostraban consistentemente el mismo fenómeno imposible, el párpado previamente inmóvil y tallado ahora estaba a medio levantar, revelando un ojo que poseía una profundidad asombrosa y realista. Las lágrimas corrían incontrolablemente por muchos rostros, y varias personas cayeron instintivamente de rodillas. La voz de una mujer se quebró de emoción mientras susurraba, «Nos está mirando. Realmente nos está mirando». A medida que este extraordinario metraje circuló rápidamente en línea, la iglesia se convirtió rápidamente en un punto focal, atrayendo tanto a creyentes fervientes como a escépticos insistentes. Muchos declararon con firmeza, «Esto debe ser una señal sobrenatural». Mientras tanto, otros buscaron desesperadamente explicaciones racionales, proponiendo la humedad, condiciones de iluminación peculiares o la expansión de la propia madera. Sin embargo, ninguna de estas teorías podía explicar adecuadamente el profundo realismo, el detalle intrincado o los relatos consistentes y coordinados de decenas de personas que vieron inequívocamente el ojo moverse. Para muchos cristianos, la interpretación se sintió inmediata y profundamente resonante.
Apocalipsis 1:14 describe a Jesús resucitado con ojos como llama de fuego, ojos que poseen el poder de penetrar cada corazón, revelar la verdad y llamar a la humanidad de vuelta al arrepentimiento. La profunda implicación de que el ojo de la estatua se abriera precisamente en un momento de oración caló profundamente en sus espíritus. ¿Fue esto un acto de intervención divina directa? ¿Fue una advertencia urgente, una llamada apremiante a volver a la fe en una era cada vez más marcada por la creciente oscuridad? Un miembro de la Iglesia articuló poderosamente su experiencia, afirmando que sintió como si él estuviera despertando, no la estatua, sino él, como si nos estuviera mostrando que ve todo lo que sucede en esta nación. Ya sea que finalmente se vea como una intervención milagrosa o un misterio perdurable, este evento singular ha sacudido innegablemente a millones. Ha forzado conversaciones largamente evitadas y ha suscitado preguntas profundas que ningún ojo humano puede responder por completo. Y si una estatua aparentemente inanimada puede abrir sus ojos, uno solo puede preguntarse qué otras revelaciones asombrosas podrían desvelarse a continuación. El siguiente fenómeno desconcertante se desarrolló sobre el centro de los Estados Unidos a última hora de la tarde, cuando el cielo todavía era un lienzo sereno y pálido. Lo que comenzó como un sutil arco de vapor en los vastos cielos se expandió gradualmente, ensanchándose, estirándose y adquiriendo sutilmente una simetría que se sintió inmediatamente antinatural, incluso inquietante. En cuestión de minutos, miles de personas en varios estados miraron simultáneamente al cielo y se quedaron paralizadas en un silencio atónito. Suspendida en lo alto sobre ellos había una colosal nube en forma de ojo, formada con una perfección tan asombrosa que a los primeros testigos les costó describirla sin usar instintivamente la palabra intencional. Su anillo exterior comprendía un óvalo enorme, notablemente suave, distintamente definido y anormalmente preciso para un límite de nube natural. Sin embargo, la verdadera fuente de asombro emanaba de su centro, un brillante núcleo circular de luz que ardía intensamente a través de la formación, semejando una pupila vigilante e inmóvil. No parpadeó ni se desvaneció, en cambio, mantuvo su forma precisa con una estabilidad inquietante, casi deliberada. Vídeos capturados desde varios puntos de vista en Kansas, Nebraska, Iowa y Missouri mostraban el mismo estado colectivo de silencio atónito, un momento compartido de profunda perplejidad mientras miles de personas permanecían bajo lo que parecía ser un enorme ojo celestial, mirando en silencio a la tierra. Los observadores describieron consistentemente una reacción surrealista y profundamente emocional. Más de una persona articuló sentir ser examinada, como si el propio cielo hubiera adquirido de repente una inteligencia consciente. Una mujer en Omaha declaró elocuentemente que no era solo que pareciera un ojo, se sentía como si estuviera mirando de vuelta. Finalmente, muchos comenzaron a referirse a un versículo particular de Proverbios que parecía resonar profundamente con el estado de ánimo general del momento: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Para aquellos que instintivamente recurrieron a las escrituras en busca de contexto y significado, la nube era mucho más que una mera curiosidad meteorológica, se percibía como un recordatorio potente y simbólico. En innumerables publicaciones en línea, la gente se hacía eco de variaciones de la misma idea convincente, que esta formación extraordinaria había llegado precisamente en un momento en que la nación estaba profundamente dividida moralmente, espiritualmente inquieta y buscando desesperadamente significado en un mundo cada vez más caótico. La enigmática nube persistió durante un periodo inesperadamente largo. En lugar de disiparse como las formaciones atmosféricas típicas, mantuvo su intrincada estructura durante casi 40 minutos, una duración suficiente para que pueblos enteros presenciaran su imponente presencia, suficiente para que las conversaciones casuales pasaran de la mera curiosidad a una innegable sensación de inquietud, y ciertamente lo suficientemente larga para que el sentimiento generalizado de ser observado se profundizara. Finalmente, el anillo exterior distintivo se adelgazó, la pupila brillante se desvaneció gradualmente y el cielo volvió suavemente a sus capas de nubes ordinarias. Sin embargo, quienes lo presenciaron de primera mano insistieron firmemente en que la poderosa impresión que dejó persistió mucho después de que la formación misma había desaparecido. Fue una sensación persistente de que, por un momento inusual e inolvidable, los cielos habían abierto un ojo sobre la tierra y observaron en silencio todo lo que ocurría abajo. Ya sea que finalmente se interprete como una mera coincidencia, una anomalía atmosférica inexplicada o algo mucho más profundo y con propósito, la visión dejó a millones con una pregunta profunda y persistente que aún no se ha desvanecido: ¿qué precisamente estaba mirando desde el cielo ese día?
La enigmática nube en forma de ojo sobre el Medio Oeste apenas había desaparecido de la discusión pública cuando surgió otro asombroso informe, esta vez originario del suroeste de Estados Unidos. La secuencia acelerada de eventos extraños ahora se sentía menos como anomalías aisladas y más como un patrón interconectado que se desarrollaba rápidamente. Este evento subsiguiente fue tan repentino, tan físicamente innegable, que incluso los escépticos más resueltos tuvieron dificultades para descartarlo. Apenas unas horas después de que el incidente del ojo en el cielo cautivara a la nación y se hiciera viral, los residentes de una tranquila comunidad desértica se despertaron con una visión completamente desconcertante, una que desafiaba toda lógica en una región conocida por décadas de implacable sequía. Durante la noche, una breve y poco notable tormenta había pasado, sin traer nada inusual o históricamente significativo. Sin embargo, en algún momento antes del amanecer, los lugareños reportaron haber escuchado un estruendo profundo y resonante que emanaba de debajo de la tierra, una vibración que se sentía demasiado pesada para ser un mero trueno y demasiado sostenida para ser el viento. Luego vinieron una serie de sonidos peculiares, ecos metálicos bajos, huecos, que se extendían inquietantemente por el desierto, como si algo colosal estuviera golpeando la tierra desde abajo. Algunos testigos describieron percibir un pulso rítmico, casi como un latido masivo enterrado profundamente bajo capas de roca antigua. Otros recordaron un zumbido distante, que subía y bajaba de tono, como si la propia tierra estuviera respirando con un ritmo antinatural. Varios residentes, atraídos por los extraños ruidos, salieron y se quedaron inmediatamente paralizados. Una línea de agua distinta e inexplicablemente corría por lo que siempre había sido tierra reseca y árida. No era un simple escurrimiento, no era una inundación repentina. Era, imposiblemente, un río formándose en tiempo real ante sus propios ojos. El suelo se había abierto dramáticamente, revelando una poderosa oleada de agua subterránea fría brotando hacia arriba, como si hubiera sido liberada por una fuerza invisible e inmensa. A medida que el río recién formado se ensanchaba rápidamente, algunos testigos informaron haber escuchado crujidos agudos y reverberantes que resonaban por las paredes del cañón. A estos les siguió rápidamente un gemido profundo y resonante que emanaba de abajo, transmitiendo la inquietante impresión de que la tierra misma se estaba moviendo y gimiendo para acomodar el nuevo y forzado flujo. En cuestión de minutos, el agua creciente talló un canal claramente definido, ensanchándose rápidamente hasta convertirse en un arroyo robusto, y luego llenándose hasta formar un lecho de río que simplemente nunca había existido en ningún estudio geológico o mapa oficial. La gente que había vivido toda su vida en esa particular región desértica se reunió a lo largo de las crecientes orillas, completamente abrumada por la asombrosa velocidad de esta transformación. Incluso mientras observaban con incredulidad, ruidos débiles e inidentificables continuaban emanando de debajo del agua corriente, suaves campanadas, sonidos de golpes distantes y un tono de remolino extraño e inquietante que llevó a algunos a retroceder instintivamente con incomodidad. Nadie podía explicar adecuadamente de dónde se originaban estos misteriosos sonidos o por qué acompañaban la repentina y poderosa erupción de agua. El creciente río se extendía más allá de lo que el ojo podía discernir, su curso impecablemente alineado a través de un valle que había estado completamente seco durante generaciones. El agua continuaba fluyendo, notablemente limpia y sorprendentemente fuerte, como si fuera impulsada desde un inmenso y oculto reservorio previamente desconocido para cualquiera debajo de la superficie. Un testigo asombrado describió sucintamente el momento profundo, fue como si la tierra abriera sus manos y derramara vida, y hablara mientras lo hacía. Científicos convergieron rápidamente en el lugar, sus teorías iniciales especulando sobre acuíferos profundos, fallas previamente ocultas, presión de agua subterránea inusual o canales antiguos repentinamente reactivados por la tormenta precedente. Sin embargo, ninguna de estas primeras hipótesis podía dar cuenta completamente de la inmensa fuerza o el volumen de agua presenciado por los residentes locales. No había una inundación aparente río arriba, ni hubo ninguna lluvia considerada suficiente para producir un flujo tan extraordinario. Ningún sistema geológico conocido era capaz de liberar agua con esta intensidad en un periodo de tiempo tan notablemente corto, y críticamente, ninguna de sus explicaciones científicas abordó los extraños sonidos que la acompañaban, meticulosamente registrados por múltiples residentes. Mientras tanto, los grupos religiosos inmediatamente establecieron poderosos paralelismos con las escrituras, particularmente un versículo que rápidamente comenzó a circular ampliamente en línea: haré ríos en el desierto, Isaías 43, 19. Para muchos, la conexión se sintió demasiado directa y profunda como para simplemente descartarla como coincidencia. Primero,
se abrieron los ojos de una estatua, luego, inexplicablemente se formó un ojo en el cielo. Ahora, el agua brotó milagrosamente en un páramo desolado, acompañada de sonidos que ningún científico podía clasificar ni explicar. Era una secuencia de eventos que tocaba poderosamente la tierra, el cielo, el agua y, ahora, aparentemente, la voz misma de la tierra. Para el mediodía, las imágenes de drones del río recién formado, junto con clips de audio de los misteriosos ruidos subterráneos, se habían extendido como la pólvora por toda la nación. Algunos comentaristas intentaron enmarcarlo como una rara maravilla natural, mientras que otros emitieron solemnes advertencias de que podría ser parte de un mensaje más grande y en desarrollo dirigido específicamente a los Estados Unidos. Independientemente de las creencias individuales, una verdad permaneció absolutamente indiscutible: esto no era inequívocamente normal. Al llegar tan rápidamente después de la serie precedente de signos inexplicables, profundizó profundamente la creciente sensación de que algo monumental estaba cambiando, algo mucho más grande que los meros patrones climáticos, las anomalías geológicas o la coincidencia estadística. Si esta revelación te ha conmocionado profundamente, recuerda darle me gusta a este vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para recibir más actualizaciones mientras continuamos investigando estos extraordinarios sucesos. Aun cuando el río del desierto continuaba dominando los titulares y el discurso público, otro fenómeno profundamente perturbador se desarrollaba a cientos de millas de distancia, extendiéndose por el sur de Estados Unidos. Este evento en particular añadió un tono aún más oscuro y ominoso a la cadena de sucesos inexplicables que crecía rápidamente. Los meteorólogos ya habían emitido graves advertencias sobre un intenso sistema de tormentas que se disponía a moverse por Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama. Sus pronósticos predecían fuertes lluvias, vientos potencialmente dañinos y frecuentes descargas eléctricas. Lo que no pudieron predecir, sin embargo, fue la formación verdaderamente extraordinaria que se manifestaría en el cielo durante el mismo apogeo de esta tempestad. A última hora de la tarde, mientras los implacables truenos reverberaban por la región, los relámpagos iluminaban las nubes revueltas con destellos súbitos y cegadores. En una de esas breves e intensas ráfagas de luz, un grupo de residentes en la zona rural de Mississippi presenció algo tan profundamente impactante que los hizo detenerse en seco. Las nubes de tormenta se habían dispuesto en una forma tan distinta, tan inconfundible, que inmediatamente provocó una ola de pánico y asombro profundo entre los observadores. Extendiéndose majestuosamente por el cielo turbulento estaba la inconfundible silueta de un dragón, de escala masiva, claramente alado y extrañamente definido en su forma. Los testigos describieron una boca ancha y abierta, con los bordes irregulares y serrados, que parecían dientes amenazantes formados por hilos de nubes rasgados. El largo y serpentino cuello se arqueaba graciosamente hacia abajo, mientras sus inmensas alas se extendían hacia afuera en una curva que parecía abarcar casi todo el horizonte. En los destellos de relámpagos subsiguientes, la forma se volvió aún más dramáticamente clara y amenazante. La cuenca del ojo parecía hueca y profundamente sombreada, realzando su aspecto aterrador. Y en un momento verdaderamente extraordinario, un rayo cayó directamente detrás de la formación, haciendo que la cabeza del colosal dragón se encendiera en un vívido resplandor rojo anaranjado. Para muchos de los que lo presenciaron, el parecido no era ni abstracto ni producto de una imaginación hiperactiva, era inquietantemente, inconfundiblemente claro. En cuestión de minutos, imágenes granuladas y temblorosas capturadas con teléfonos móviles comenzaron a circular ampliamente en línea, sin embargo, su consistencia en varios estados era innegable. Desde Texas hasta el norte de Alabama, la gente había capturado la misma forma idéntica y aterradora en las nubes. Incluso los escépticos acérrimos admitieron a regañadientes que la estructura de la nube parecía demasiado definida para ser una mera coincidencia. Los meteorólogos intentaron calmar el miedo público, atribuyendo la imagen a la pareidolia, la tendencia humana innata a percibir formas familiares en patrones aleatorios. Sin embargo, sus explicaciones científicas hicieron poco para silenciar la profunda sensación de que algo profundamente simbólico acababa de suceder en los cielos. No pasó mucho tiempo antes de que los creyentes fervientes comenzaran a referirse a Apocalipsis 12:3, una escritura que describe la aparición dramática de un gran dragón rojo en los cielos durante el conflicto profético final. Las discusiones en línea estallaron con teorías fervientes, sugiriendo que la formación de la tormenta era mucho más que una simple nube, se percibía como una potente advertencia visual, que reflejaba directamente la imaginería apocalíptica escrita hace casi 2000 años.
En todos los estados del sur, muchos informaron sentir una inquebrantable sensación de pavor, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de un mensaje profundo. Combinado con las señales anteriores, el ojo abierto de la estatua, la nube en forma de ojo y el río que brotaba milagrosamente del suelo del desierto, la tormenta en forma de dragón se convirtió en otra pieza precisa en un patrón que se estaba volviendo demasiado intrincado e inquietante para la comodidad. Ya sea que su origen fuera natural o sobrenatural, esta poderosa imagen se cernía sobre la nación como una pregunta urgente e inalcanzable que nadie sabía cómo abordar. Mientras la nación lidiaba con los impactantes avistamientos del dragón de tormenta en el sur, un descubrimiento completamente diferente e igualmente asombroso surgió desde la dirección opuesta. Esta revelación particular no se encontró en el vasto cielo ni en la tierra firme, sino oculta en las profundidades de la vasta extensión del océano. Un equipo de buceadores profesionales, realizando un estudio rutinario frente a la costa de Estados Unidos, tropezó inesperadamente con algo que transformó instantáneamente su misión de una mera exploración a un profundo asombro. Inicialmente, creyeron que se acercaban a un cúmulo ordinario de formaciones rocosas naturales en el lecho marino. Sin embargo, a medida que descendían más profundamente en las profundidades acuáticas, sus potentes luces comenzaron a revelar líneas geométricas distintas y limpias, bordes notablemente afilados, superficies planas y contornos perfectamente alineados. Estas no eran inequívocamente rocas naturales, eran claramente estructuras. El lecho marino debajo de ellos se abrió dramáticamente, revelando el diseño inconfundible de un asentamiento sumergido. Muros, parcialmente intactos, y pilares imponentes estaban dispuestos en hileras simétricas. Caminos, una vez pavimentados con losas de piedra cuidadosamente colocadas, ahora estaban cubiertos por una fina capa de algas, mientras que cámaras colapsadas yacían con sus techos en ángulos que indicaban inequívocamente un diseño arquitectónico. Los buceadores permanecieron en silencio, cada miembro dándose cuenta de que estaban contemplando algo mucho más antiguo e infinitamente más organizado que cualquier ruina costera conocida. Sus cámaras siguieron meticulosamente las intrincadas líneas de una enorme plataforma central, que conducía hacia lo que parecían ser los restos de un gran salón ceremonial. Incluso después de siglos de implacable erosión, la inteligencia estructural subyacente era innegable. Alguien había construido meticulosamente este lugar con clara intención, habilidad excepcional y un propósito profundo. Sin embargo, el descubrimiento más impactante se produjo cuando un buceador notó peculiares marcas intrincadamente talladas en un pilar caído. Con cuidado, limpió la superficie con su mano enguantada y se quedó paralizado, absolutamente incrédulo. Las inscripciones eran diferentes a cualquier escritura encontrada en la arqueología moderna, una compleja mezcla de ángulos agudos, elegantes rizos y distintivos símbolos en forma de cruz. Algunos caracteres guardaban un asombroso parecido con formas protosemíticas, mientras que otros parecían ser más antiguos que el lenguaje registrado mismo. Increíblemente, incrustado dentro de una de las cámaras derrumbadas había un contenedor sellado, hecho de piedra por fuera y reforzado con una sustancia resistente similar a la resina que había sobrevivido milagrosamente a las duras condiciones de las profundidades marinas. Dentro de este antiguo recipiente, cuidadosamente protegido por capas de sedimento, los buceadores recuperaron un pergamino, firmemente envuelto en tela descompuesta y sellado con un enigmático emblema que no coincidía con ninguna tradición cultural conocida. Cuando este extraordinario artefacto fue finalmente sacado a la superficie, los investigadores quedaron absolutamente asombrados tras su inspección inicial. El material del pergamino parecía ser más antiguo que el pergamino, incluso más antiguo que el papiro, casi asemejándose a una fibra vegetal tratada completamente desconocida para las técnicas de preservación modernas. Los primeros especialistas lingüísticos, que examinaron meticulosamente los grabados a bordo de la embarcación de investigación, notaron un detalle particularmente sorprendente: algunos de los símbolos guardaban un asombroso parecido con escrituras antiguas descritas en teorías sobre civilizaciones prediluvianas, culturas que, según el libro del Génesis, existieron antes del diluvio que cambió el mundo. Si esta ciudad sumergida realmente precedía a la historia conocida, implicaba profundamente que civilizaciones enteras, potencialmente avanzadas tecnológicamente o espiritualmente, fueron completamente aniquiladas y enterradas bajo las aguas mucho antes de que comenzaran los registros modernos. El relato bíblico de un mundo limpiado por catastróficas inundaciones de repente se sintió menos como una metáfora y sorprendentemente más como una realidad arqueológica. A medida que la noticia de este monumental descubrimiento se extendió rápidamente, encendió fervientes debates tanto en las comunidades científicas como en las de fe.
¿Era esto realmente una ciudad antediluviana, meticulosamente elaborada y luego trágicamente destruida por antiguas y crecientes mareas? Era una evidencia irrefutable de una cultura perdida hace mucho tiempo, mencionada previamente solo en fragmentados susurros de textos antiguos. ¿O era otra pieza asombrosa en el patrón cada vez más innegable de señales que se manifestaban en toda América, siguiendo la estatua de Texas que abría sus ojos, el cielo que formaba un ojo colosal, un río que brotaba en el desierto, un dragón que se formaba en las nubes de tormenta, y ahora, una ciudad olvidada que misteriosamente emergía de debajo de las olas? La secuencia acumulativa se estaba volviendo cada vez más difícil de desestimar o ignorar. Quédate con nosotros, porque lo que los investigadores descubrieron dentro de ese pergamino sellado puede resultar ser la señal más inquietante hasta ahora. El pergamino sellado, recuperado meticulosamente de las profundidades de las ruinas submarinas, se convirtió rápidamente en el epicentro de una intensa atención global. Arqueólogos, lingüistas e historiadores religiosos convergieron a su alrededor, una mezcla palpable de intensa curiosidad y profunda inquietud que impregnaba la atmósfera. Eran muy conscientes de que los descubrimientos de tal magnitud a menudo desafiaban suposiciones arraigadas sobre civilizaciones antiguas e historia humana. Sin embargo, incluso estos expertos experimentados no estaban preparados para las extraordinarias revelaciones que surgieron una vez que el frágil sello fue cuidadosa y laboriosamente retirado. La superficie del pergamino en sí era diferente a cualquier material tradicional conocido por la ciencia moderna. Poseía una textura fibrosa distintiva, sin embargo, no era idéntica al papiro o a la piel animal. Bajo un riguroso examen microscópico, parecía estar ingeniosamente construido a partir de múltiples capas de hebras vegetales prensadas, tratadas meticulosamente con una resina desconocida. Esta sustancia notable había, contra todo pronóstico, ayudado a preservarlo durante lo que podrían haber sido miles de años bajo el aplastante abrazo del océano. A pesar de la inevitable degradación, varias secciones del texto antiguo permanecieron notablemente legibles. En las primeras líneas, una serie de símbolos enigmáticos surgieron, trazos bruscamente tallados y formas en bucle que no se parecían a ningún sistema de escritura antiguo establecido. Algunos caracteres parecían hacer eco de las primeras marcas protosemíticas, insinuando una conexión lingüística distante, pero otros eran completamente desconocidos, lo que llevó a algunos investigadores a teorizar que el pergamino podría representar un guión híbrido o transicional, una forma única de comunicación trágicamente perdida en los anales de la historia. La mera presencia de estos símbolos sin precedentes indicaba inequívocamente que quienquiera que escribió este documento pertenecía a una cultura mucho más antigua, y sin lugar a dudas, más compleja que cualquier civilización documentada previamente. Sin embargo, fue el texto hebreo desvanecido, intrincadamente entrelazado entre estos símbolos desconocidos, lo que finalmente causó la mayor conmoción y envió una onda de profunda comprensión a través del equipo de investigación. Cuando se empleó tecnología avanzada de imágenes infrarrojas para realzar la tinta desgastada, surgió una línea de texto parcialmente preservada pero increíblemente clara. Las palabras, aunque antiguas y algo dañadas, eran inconfundibles para aquellos competentes en hebreo antiguo. La frase traducida envió una ola escalofriante a todo el equipo de investigación: cuando las aguas regresen, el Hijo del Hombre está a la puerta. Un profundo silencio descendió sobre la sala mientras la frase se leía en voz alta, un silencio tan pesado que se sintió como si el pergamino mismo hubiera resucitado de las profundidades del océano específicamente para expresar un mensaje atemporal, haciendo eco a través de milenios. La expresión Hijo del Hombre aparece frecuentemente a lo largo de la literatura bíblica, pero su peso profético y significado escatológico son más pronunciados en las enseñanzas del propio Jesús. Esta redacción precisa encendió inmediatamente una intensa discusión entre los teólogos, quienes rápidamente resaltaron la sorprendente conexión entre el mensaje antiguo del pergamino y las advertencias urgentes que Jesús impartió en los evangelios con respecto a los últimos días. La conmovedora referencia «aguas que regresan» también trazó paralelismos inmediatos y poderosos con la narrativa del diluvio del Génesis. Según el relato bíblico, el mundo anterior al gran diluvio se caracterizaba por una corrupción violenta desenfrenada, el surgimiento de culturas ocultas y sociedades tecnológicamente o espiritualmente avanzadas que finalmente fueron aniquiladas a medida que descendía el juicio divino. El propio Jesús se refirió directamente a aquellos días antiguos y tumultuosos cuando declaró: «Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre», Mateo 12:37. La alineación de estos textos antiguos con el descubrimiento moderno era imposible de ignorar. Si la ciudad submarina realmente pertenecía a una sociedad prediluviana, y si el pergamino de hecho se originó en esa era antigua,
entonces la advertencia encapsulada en él conllevaba implicaciones profundas y trascendentales. Sugería de manera convincente que un pueblo antiguo, quizás agudamente consciente de una catástrofe global inminente, se esforzó por preservar un mensaje vital destinado específicamente a las generaciones futuras. Este mensaje estaba intrínsecamente ligado no solo a las aguas que regresan cataclísmicas, sino también a la aparición significativa o la inminente cercanía del Hijo del Hombre. Investigadores, atrapados entre la indagación científica y el asombro profundo, debatieron sin cesar. ¿Era esta línea particular puramente profética, un relato histórico, profundamente simbólico o simplemente un fragmento tentador de un texto mucho más grande ahora para siempre perdido en el implacable abrazo del mar? Sin embargo, fuera de los confines aislados de los círculos académicos, el público rápidamente comenzó a sacar sus propias conclusiones. Combinado con las señales concurrentes que se desarrollaban rápidamente en todo Estados Unidos, el ojo en la estatua, el ojo en el cielo, el río que brotaba en el desierto y la tormenta en forma de dragón, muchos creyeron fervientemente que las palabras del pergamino no eran meramente un texto arcaico, sino una advertencia directa y urgente, que resurgía en el momento preciso en que el mundo más desesperadamente necesitaba escucharla. Ya sea que su origen fuera divino o estuviera envuelto en misterio, el mensaje seguía siendo inquietantemente claro: cuando las aguas regresen, algo, o alguien, está inequívocamente a la puerta. Estos extraordinarios sucesos no eran curiosidades aisladas ni explosiones aleatorias de rarezas naturales. Cuando se colocaron meticulosamente uno al lado del otro, comenzaron a formar un patrón inconfundible, uno que parecía demasiado intencional e intrincado como para simplemente ignorarlo. El ojo milagrosamente abierto de la estatua, la colosal formación en forma de ojo en el cielo, la repentina erupción de un río en el desierto, las aterradoras nubes de tormenta en forma de dragón y la antigua ciudad submarina con su pergamino profético, cada fenómeno tocaba un elemento fundamental diferente de la creación: piedra, cielo, agua, viento y las profundidades. Pero ahora, fenómenos adicionales e inquietantes estaban siendo reportados en todo Estados Unidos y alrededor del mundo, ampliando significativamente este patrón emergente e intensificando la pregunta urgente de si se trataba de meras anomalías naturales o de advertencias interconectadas que apuntaban hacia algo mucho más grande y significativo. Uno de los desarrollos más sorprendentes fue el creciente número de informes de ríos que inexplicablemente se volvían rojos. En varios estados de incluidos Colorado, Arizona, partes de Alabama e incluso pequeños arroyos en Pensilvania, los residentes locales grabaron imágenes asombrosas de vías fluviales que cambiaban a un profundo tono carmesí, casi de la noche a la mañana. Los científicos sugirieron rápidamente varias explicaciones, como sedimentos inusuales, proliferación de algas o reacciones químicas desconocidas. Sin embargo, múltiples pruebas rigurosas revelaron consistentemente que ninguno de los culpables habituales estaba presente. Algunos de estos ríos volvieron a su color normal en cuestión de horas, mientras que otros permanecieron de un rojo marcado e inquietante durante días. Las imágenes de drones, que capturaban estas transformaciones en tiempo real, mostraban dramáticamente el color rojo extendiéndose río arriba, moviéndose contra el flujo natural, como si el cambio se originara en la propia fuente del agua en lugar de una contaminación río abajo. Para muchos que fueron testigos de esta visión inquietante, evocó un sentimiento profundo y antiguo, casi bíblico en su resonancia, haciendo eco de los ríos de juicio vívidamente descritos en el Antiguo Testamento. Para otros, encajaba perfectamente en el patrón expansivo que se manifestaba en toda la nación, la creación misma, respondiendo, cambiando y señalando inconfundiblemente un cambio trascendental. Simultáneamente, biólogos de vida silvestre comenzaron a documentar meticulosamente patrones migratorios inusuales que desafiaban completamente las explicaciones convencionales. Se observó a aves, que normalmente viajarían al sur para el invierno, volando en formaciones caóticas y en bucle, abandonando inexplicablemente sus rutas migratorias tradicionales. Bandadas enteras giraban en las mismas áreas regionales durante horas, como si estuvieran profundamente desorientadas por una perturbación invisible en su entorno. Los animales de manada en el medio oeste exhibieron movimientos nocturnos inquietos, deambulando en círculos cerrados y agitados, o inexplicablemente migrando semanas antes de su calendario estacional esperado. La vida marina también mostró signos innegables de agitación. Cientos de peces fueron encontrados varados en Florida, asombrosamente sin ninguna lesión o enfermedad visible. Además, se informó que los delfines nadaban inusualmente cerca de la costa, viajando en grupos muy unidos, como si huyeran activamente de algo en aguas más profundas.
Lo que unificó profundamente todos estos incidentes dispares no fue meramente el comportamiento peculiar en sí, sino su notable sincronicidad en el tiempo. Todos ocurrieron dentro de la misma ventana de tiempo que los otros eventos inexplicables que se extendían por el país, creando una impresión inquietante de que la naturaleza, la humanidad y quizás incluso el reino espiritual estaban siendo inexorablemente arrastrados a la misma tensión creciente. La convergencia de estos fenómenos se hizo aún más sorprendente cuando los expertos comenzaron a mapear meticulosamente las ubicaciones precisas de cada ocurrencia. Surgió un patrón verdaderamente asombroso: los eventos formaron un arco laxo, pero distintamente rastreable, a través de los Estados Unidos, extendiéndose desde los áridos desiertos del suroeste hasta el exuberante sur profundo, luego subiendo a través del vasto medio oeste y finalmente doblando hacia el este hacia la costa atlántica, donde se habían descubierto las ruinas sumergidas. Un geólogo, al revisar este extraordinario mapa, comentó con profunda contemplación: es casi como si algo estuviera barriendo el paisaje, tocando cada región en orden. Si bien su sugerencia era principalmente metafórica, resonó profundamente con aquellos que percibieron un hilo espiritual innegable intrínsecamente tejido en esta secuencia de eventos que se desarrollaba. Para los creyentes devotos, los paralelismos con la Sagrada Escritura se hicieron innegablemente imposibles de descartar. El milagroso ojo que se abría en la estatua hacía eco poderosamente de la mirada penetrante y omnisciente descrita en el libro del Apocalipsis. La colosal nube en forma de ojo en el cielo guardaba un asombroso parecido con la imaginería bíblica de Dios vigilando activamente a las naciones. La repentina erupción de un río en el desierto estéril hacía eco inequívocamente de las antiguas profecías de Isaías sobre la provisión sobrenatural. La aterradora tormenta en forma de dragón se alineaba escalofriantemente con el simbolismo apocalíptico de Apocalipsis 12. El descubrimiento de la ciudad sumergida recordaba vívidamente el mundo perdido descrito en la narrativa del Arca de Noé. Y ahora, los ríos que se volvían de un rojo antinatural, junto con animales que mostraban una profunda confusión, reflejaban las ominosas señales detalladas en varios textos proféticos dispersos por toda la Biblia, vívidas advertencias de una inminente agitación, una transición significativa y un juicio que se acercaba. La creciente frecuencia e interconexión de estos eventos solo amplificaron la pregunta urgente que comenzó a permear hogares, iglesias, universidades y plataformas sociales en todo el país: ¿eran estas meras anomalías naturales que se malinterpretaban a través de las potentes lentes del miedo y la imaginación? ¿O eran, de hecho, innegables señales de advertencia divinas, que indicaban que el mundo estaba entrando inexorablemente en una nueva, profunda y profética temporada? Si estos momentos resuenan profundamente contigo, por favor, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartir tus pensamientos contemplativos en la sección de comentarios y suscribirte para mantenerte continuamente actualizado mientras investigamos firmemente estos eventos verdaderamente extraordinarios. Gracias sinceramente por ver, tu invaluable apoyo nos permite sacar a la luz estas historias vitales. En una asombrosa exhibición, los insectos oscurecieron el sol del mediodía, proyectando un manto inquietante sobre el paisaje. El cielo respiraba, susurró un testigo, su voz temblaba con una mezcla de asombro y miedo. Las carreteras desaparecieron bajo una película brillante de innumerables alas, y los coches quedaron cubiertos de densas capas de polvo negro y fino. Las ciudades de la región afectada cayeron en un silencio inquietante, roto solo por el persistente y suave silbido de pequeños cuerpos chocando contra las ventanas. Incluso el ganado, generalmente plácido, se negaba a moverse, sintiendo que algo profundamente antinatural había invadido el mismo aire que respiraban. Los expertos se apresuraron frenéticamente a ofrecer explicaciones. Los entomólogos, inicialmente desconcertados, finalmente lo etiquetaron como una agregación sin precedentes, teorizando que los cambios repentinos y drásticos de temperatura y las inexplicables fluctuaciones magnéticas habían desorientado de alguna manera a grandes cantidades de insectos migratorios. Los meteorólogos, examinando sus pantallas de radar, confirmaron la presencia de columnas masivas y giratorias en sus pantallas, pero no pudieron ofrecer ninguna explicación científica de por qué estas colosales formaciones habían aparecido simultáneamente, en perfecta alineación, en tres estados distintos. Algunos científicos, en momentos de sinceridad, admitieron que nunca habían presenciado nada remotamente comparable en sus carreras. Sin embargo, las personas que vivían bajo esa sombra opresiva y giratoria sentían otra verdad más profunda agitarse en su interior. Las iglesias se llenaron rápidamente esa noche, mientras los pastores recurrían a las antiguas palabras de Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
En las antiguas escrituras, las plagas de langostas eran mucho más que meras plagas agrícolas, eran advertencias potentes e innegables. Cuando la propia creación comenzó a moverse en ejércitos tan organizados y abrumadores, se entendió que el cielo mismo estaba hablando. ¿Era este un mensaje directo para América, una nación en agitación? En la Biblia, las langostas servían como un símbolo dual, representando tanto el juicio como, paradójicamente, la misericordia, devastación primero, destinada a preceder una llamada al arrepentimiento. Algunos lo vieron como el crudo recordatorio de Dios de que una nación que se desvía de sus caminos no puede silenciar su voz autoritaria. Otros, aferrados al racionalismo, lo descartaron como una profunda coincidencia. Sin embargo, incluso los escépticos admitieron a regañadientes que la escena era aterradoramente poética, embudos oscuros de organismos vivos girando sin cesar sobre una tierra moralmente dividida, reflejando crudamente el caos social y espiritual de la nación de abajo. Cuando finalmente cayó la noche, los inmensos enjambres se elevaron gradualmente hacia las nubes y el cielo comenzó a despejarse. Pero el silencio que siguió se sintió infinitamente más pesado, más profundo que la tormenta misma. Aquellos que lo presenciaron de primera mano confesaron que no podían quitarse de encima la imagen indeleble de esos tornados vivientes, moviéndose con un innegable sentido de propósito, como si obedecieran órdenes que solo el cielo mismo podía otorgar. ¿Estaba la naturaleza rebelándose activamente contra la humanidad, o estaba, a su manera misteriosa, obedeciendo a su creador? Esa profunda pregunta ahora resuena en el corazón de América. Ya fuera una anomalía científica o una advertencia divina, una cosa permaneció absolutamente cierta: algo fundamental estaba cambiando tanto en el ámbito natural como en el espiritual. El viento, al parecer, llevaba un mensaje, y aquellos con ojos para ver y oídos para oír supieron instintivamente que era hora de escuchar atentamente. Quédate con nosotros, porque lo que sucede a continuación promete desafiar todo lo que creíamos saber sobre las señales que se manifiestan en nuestros cielos. La mañana del 1 de octubre de 2025, un evento sin precedentes ocurrió cuando la luz del día sobre América se atenuó sin previo aviso. Inicialmente, comenzó como una bruma sutil, casi imperceptible, que se arrastraba por los cielos del sur, pero en cuestión de minutos, el propio sol comenzó un alarmante y rápido desvanecimiento. En Texas, lo que había sido una mañana de otoño brillante y nítida se transformó en un violeta negro profundo y misterioso. El aire mismo se volvió notablemente frío y pesado, presionando sobre el paisaje. Las familias que estaban afuera, con los teléfonos móviles en alto para capturar el fenómeno, hablaban solo en susurros, como si tuvieran miedo de perturbar la profunda quietud que lo había envuelto todo. Las temperaturas cayeron casi 20 grados Fahrenheit en menos de 5 minutos, una caída asombrosa. El ganado se agitó e inquietó, mientras los animales salvajes huyeron a esconderse. Las luces de la calle, sintiendo la oscuridad repentina, se encendieron a mediodía, iluminando carreteras vacías. En varios estados, las redes celulares y eléctricas comenzaron a fallar simultáneamente, sumiendo a hogares y negocios en la oscuridad y el silencio. Los aviones fueron temporalmente puestos en tierra ya que sus sofisticados sistemas de navegación perdieron la calibración, lo que se sumó a la sensación generalizada de desorden. Los científicos que monitoreaban el clima espacial registraron violentos picos electromagnéticos, inmediatamente seguidos de débiles bandas similares a auroras que brillaban de un verde y rojo sobrenaturales sobre Luisiana, Mississippi y Alabama, colores que nunca antes se habían observado tan al sur. Las cadenas de noticias se apresuraron a calificarlo como un eclipse deshonesto, afirmando apresuradamente que una rara alineación de partículas solares había causado el inexplicable apagón. Sin embargo, lo que perturbó profundamente a muchos fue la completa falta de predicción. El evento no fue pronosticado, no fue mapeado y ciertamente no fue esperado por la NASA ni por ningún otro organismo astronómico. Había llegado como un ladrón a plena luz del día, repentino, silencioso y absoluto en su intensidad. Testigos presenciales describieron el cielo mismo como vivo. Algunos informaron haber escuchado tonos bajos y retumbantes que parecían emanar de debajo de la tierra en lugar de arriba. Otros juraron haber visto las nubes pulsar con una luz interna, como vastas venas cósmicas que recorrían los cielos. En varias ciudades, la gente cayó instintivamente de rodillas en oración, convencida de que estaban presenciando algo mucho más grande y profundo de lo que la ciencia podría explicar.
los historiadores rápidamente trazaron sorprendentes paralelismos con registros antiguos, la profunda oscuridad que descendió sobre Jerusalén durante la crucifixión de Cristo, y el misterioso velo solar observado sobre Judea poco antes de la caída del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. En ambos relatos antiguos, la oscuridad repentina fue interpretada como una potente advertencia, un presagio de juicio divino y una transición significativa. La propia Escritura había predicho durante mucho tiempo tales ocasiones trascendentales. Mateo 12 y 29 declara enfáticamente: el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Los profetas a lo largo de la historia describieron estas interrupciones celestiales no como meras coincidencias, sino como alarmas celestiales, una señal divina de que el mundo estaba cambiando inexorablemente hacia su hora señalada. Quizás lo que más inquietó a la gente no fue simplemente el eclipse en sí, sino su camino curiosamente preciso. Cuando los investigadores rastrearon meticulosamente su sombra, hicieron un descubrimiento asombroso: había cruzado 7 ciudades estadounidenses distintas, todas llamadas Salem, una palabra que inherentemente significa paz. El simbolismo era crudo y difícil de ignorar, la paz ensombrecida por la oscuridad. Una nación que una vez brilló como un faro de esperanza ahora se encontraba en un misterioso crepúsculo. Durante varias horas después de que el sol finalmente regresó, la tierra permaneció antinaturalmente silenciosa. Los pájaros no cantaron sus melodías habituales. Las radios solo emitían estática. Incluso el aire mismo parecía más lento, más denso, impregnado de una tensión tácita. En todo el país, millones sintieron algo profundo despertarse en sus espíritus, una sensación generalizada de que el orden ordinario de la creación había sido profundamente perturbado, que el tiempo mismo había temblado momentáneamente. El eclipse finalmente terminó, pero su profunda sombra permaneció, no en el cielo, sino indeleblemente en los corazones de todos los que habían presenciado la muerte de la luz al mediodía. A principios de octubre, un grupo de intrépidos excursionistas que exploraban los escarpados paisajes del norte de Arizona tropezó con un descubrimiento que desafió por completo la explicación racional. Encontraron una formación rocosa masiva, tallada por las inexorables fuerzas de la naturaleza, pero poseyendo una forma extraña y perturbadoramente humana. Desde una distancia considerable, parecía como si un hombre colosal estuviera sentado en contemplación silenciosa en el majestuoso borde del acantilado, con las rodillas dobladas, las manos descansando solemnemente sobre sus muslos de piedra, su mirada fija eternamente hacia el vasto horizonte desértico. Inicialmente, los excursionistas asumieron que era meramente una ilusión óptica, un truco engañoso de sombras cambiantes y erosión natural. Sin embargo, a medida que el sol cambiaba lentamente su posición en el cielo, los intrincados detalles de la figura milagrosamente cobraron vida. La elegante curva de los hombros, la mandíbula bruscamente definida e incluso el contorno débil y hueco de los ojos esculpidos en la piedra antigua se hicieron inconfundiblemente claros. El ser parecía no haber sido tallado por manos humanas, sino más bien formado orgánicamente, como si la propia montaña hubiera dado a luz a un centinela silencioso de su propio cuerpo geológico. Arqueólogos locales llegaron rápidamente para investigar meticulosamente el sitio. Su examen no reveló signos de cincelado, marcas de herramientas o cualquier otra evidencia de interferencia humana. Las pruebas geológicas confirmaron que la piedra misma tenía millones de años, sin embargo, paradójicamente, era extrañamente más suave en las áreas específicas que delineaban la cara y los brazos de la figura. Los escaneos térmicos revelaron además diferencias de temperatura internas dentro de la formación masiva, más fría en su núcleo profundo, pero notablemente más cálida cerca de donde lógicamente residiría un corazón. Era como si una energía residual aún pulsara débilmente dentro de la antigua roca. Cuando las imágenes de drones de esta impresionante formación finalmente aparecieron en línea, se extendieron como la pólvora por Internet. El vídeo mostraba al gigante sentado en una postura de profunda y solemne quietud, su inmensa sombra extendiéndose majestuosamente por el suelo del cañón, pareciendo un trono antiguo y primordial. Sin embargo, en 24 horas, este cautivador metraje desapareció misteriosamente de todas las principales plataformas públicas. Las autoridades emitieron declaraciones oficiales afirmando que la región estaba siendo restringida por preservación geológica, pero los lugareños susurraron conspiradoramente sobre camiones sin marcar que visitaban el sitio al amparo de la noche y equipos extraños y sofisticados que se instalaban cerca de la cresta. Aquellos pocos que se atrevieron a caminar cerca de la imponente figura hablaron de una innegable sensación de inquietud, un silencio pesado y opresivo que parecía presionar incómodamente el pecho, como si el mismo aire estuviera escuchando atentamente.
Un viajero describió vívidamente débiles vibraciones rítmicas que emanaban de debajo de sus pies, similares a un lento y antiguo latido que resonaba profundamente dentro de la montaña. Otro afirmó escuchar un zumbido bajo y resonante, como si la piedra misma estuviera recordando un pasado olvidado. Para muchos, este profundo descubrimiento hizo eco inmediatamente de las antiguas palabras de Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Podría esta figura colosal ser un remanente petrificado de esa era antediluviana, un nefilim trágicamente convertido en piedra como un acto divino de juicio? El enigmático libro de Enoc describe seres caídos atados en los profundos valles de la tierra hasta los últimos días. Para algunos, este gigante geológico no era una mera escultura, sino una prisión silenciosa, un crudo recordatorio de un poder inmenso una vez condenado por Dios. Simbólicamente, el gigante eternamente sentado representa un antiguo vigilante, una presencia primordial que observa un mundo que parece destinado a repetir sus viejos y graves errores. Su postura exhuma una calma engañosa, sin embargo, su mirada se siente eterna, como si estuviera emitiendo una advertencia silenciosa y profunda de que los pecados enterrados de la historia están resurgiendo inexorablemente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué una forma tan monumental emerge en el mismo momento en que el mundo tiembla con los presagios de eclipses, el caos generalizado y la ilusión de una falsa paz? Quizás la propia creación está revelando las profundas historias que la humanidad deliberadamente eligió olvidar. Algo antiguo, silencioso y vibrantemente vivo en piedra se está agitando innegablemente en los vastos desiertos de América. La Tierra recuerda lo que la humanidad niega vehementemente. Si crees que esta señal tiene un mensaje profundo para nuestro tiempo tumultuoso, por favor, dale me gusta a este vídeo, comparte tus comentarios perspicaces y suscríbete para compartir la verdad y quedarte con nosotros. La próxima revelación puede sacudir no solo los cimientos de la Tierra, sino la propia alma de la humanidad. La tormenta que se había estado gestando ominosamente sobre América finalmente estalló con fuerza devastadora. 10 días después de un cierre paralizante del gobierno, Washington D.C. permanecía completamente paralizado, mientras millones de sus ciudadanos esperaban ansiosamente los cheques de pago que, en última instancia, nunca llegarían. Las oficinas federales cerraron sus puertas, los hospitales emitieron advertencias sombrías de escasez crítica, y el Departamento de Defensa retrasó drásticamente los salarios de la asombrosa cifra de 2 millones de miembros del servicio. Entonces, comenzó el colapso económico total. A pocas horas del anuncio inesperado del presidente Trump de un arancel del 100% sobre las importaciones chinas, el mercado de valores se desplomó casi 900 puntos, marcando la caída de un solo día más pronunciada en años. Las cadenas de suministro globales se congelaron de la noche a la mañana, innumerables contenedores de envío permanecieron inactivos y abandonados en puertos de todo el mundo, y los estantes de los supermercados en varios estados de la nación comenzaron a vaciarse a un ritmo alarmante. El dólar estadounidense tambaleó precariamente mientras los mercados extranjeros reaccionaban con pánico generalizado, iniciando un efecto dominó de incertidumbre. Los economistas intentaron desesperadamente calmar a los inversores aterrorizados, pero sus voces tranquilizadoras quedaron completamente ahogadas por el creciente rugido de la incertidumbre y el miedo. En las calles de las principales ciudades, los disturbios se extendieron aún más rápido que el miedo omnipresente. Miles de trabajadores recién desempleados llenaron las plazas de las ciudades, sosteniendo carteles caseros que contenían súplicas desesperadas como «páguenos o aliméntenos». En las ciudades más pequeñas, los precios de la gasolina se dispararon drásticamente, las redes eléctricas parpadearon erráticamente y se formaron largas y ansiosas filas frente a los bancos de alimentos abrumados. Las iglesias, actuando como baluartes de esperanza, abrieron sus puertas como refugios improvisados, ofreciendo oraciones reconfortantes junto con panes muy necesarios. Para muchos, esto ya no era una cuestión de política, se había convertido en una dura lucha por la supervivencia. Los presentadores de noticias, a pesar de su frágil optimismo, continuaron informando sobre la situación, a menudo llamándola una interrupción temporal. Sin embargo, detrás de sus sonrisas forzadas, sus ojos delataban una profunda inquietud. ¿Y si esto era mucho más que una simple recesión económica? ¿Y si era, de hecho, el devastador desmoronamiento de algo mucho más profundo, los cimientos morales y espirituales de una nación que una vez se había proclamado orgullosamente bajo Dios? En todas partes del país, la ansiedad hizo metástasis, extendiéndose como una enfermedad virulenta.
El consumo de medicamentos recetados aumentó drásticamente, las líneas de ayuda para el suicidio se vieron abrumadas por las llamadas y la violencia estalló esporádicamente en ciudades donde la esperanza se había agotado hace mucho tiempo. Las familias que antes prosperaban ahora se aferraban precariamente al borde mismo de la indigencia. El sueño americano, esa promesa brillante y aspiracional de prosperidad y oportunidad sin fin, comenzó a sentirse como un mito que se desvanecía, disolviéndose en el acre smog del caos y la desesperación. Los pastores de todo el país, buscando consuelo y guía, recurrieron a las antiguas palabras de Isaías 7 y 24, y levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará contra su hermano, y cada uno contra su prójimo. Este profundo versículo parecía reflejar el momento actual con una escalofriante perfección, división sin causa discernible, furia sin razón racional, una nación trágicamente vuelta contra sí misma. Estados Unidos se había convertido, en esencia, en un vasto campo de batalla, no de ejércitos organizados sino de corazones en conflicto y fracturados. En medio de esta agitación generalizada, el gran abismo entre la fe y la incredulidad se amplió dramáticamente. Algunos argumentaron que la crisis era puramente obra del hombre, un producto directo de la soberbia desmedida, la codicia insaciable y el teatro político manipulador. Otros, sin embargo, lo vieron como una consecuencia divina directa, el resultado natural e inevitable de un pueblo que colectivamente había dado la espalda a las leyes fundamentales de Dios. Lo que una vez unió profundamente a los estadounidenses, su creencia colectiva en la libertad, la decencia y la verdad, ahora se estaba disolviendo irrevocablemente en facciones en guerra, cada una culpándose vehementemente a la otra mientras el mismo suelo bajo sus pies continuaba temblando precariamente. La economía no era la única entidad que colapsaba, la conciencia colectiva de la nación también se estaba desmoronando. Los medios de comunicación, en lugar de actuar como una influencia calmante, se convirtieron en un potente amplificador de la tormenta, alimentando la indignación y el miedo en cada hogar. La verdad misma se volvió peligrosamente negociable, un concepto maleable. Y en esa confusión omnipresente, el miedo encontró su trono insidioso, reinando supremo. Sin embargo, incluso dentro de esa oscuridad cada vez más profunda, comenzaron a surgir susurros, susurros de avivamiento, de un regreso a los principios fundamentales, de un juicio final. Porque cuando una nación se ve postrada, se le presenta una elección profunda, rendirse por completo a la desesperación abrumadora o rendirse humildemente a Dios. América estaba siendo violentamente sacudida hasta su misma médula, despojada de todas sus ilusiones reconfortantes, y obligada a confrontar la pregunta fundamental de en quién o en qué confiaría verdaderamente cuando todas las luces se apagaran. Y mientras la gente discutía apasionadamente, una figura prominente volvió a pisar el escenario mundial, ofreciendo una atractiva promesa de paz en medio de las ruinas que se extendían. El mundo observaba con gran expectación mientras el presidente Donald Trump, una vez más, irrumpía dramáticamente en el escenario mundial, anunciando lo que audazmente declaró ser el mayor acuerdo de paz en la historia de la civilización. Su ambicioso plan de paz de 20 puntos prometía poner fin decisivamente al devastador derramamiento de sangre entre Israel y Hamás, un conflicto que había asolado durante años. Las cámaras destellaban incesantemente mientras él se erguía con confianza en el podio, exudando una conducta tranquila y triunfante, declarando que ambas partes habían, al menos en parte, acordado un trato monumental que poseía el potencial de cambiar fundamentalmente el mundo para siempre. La audaz reconstrucción de Gaza, una región asolada por el conflicto, sería meticulosamente supervisada por una Junta Internacional de Paz, presidida personalmente por el propio Trump. Esta distinguida junta estaría compuesta por representantes de Estados Unidos, Israel, Egipto, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Jordania, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Nunca antes una coalición tan diversa y poderosa había acordado respaldar un único documento unificador. Por primera vez en muchas décadas, Oriente Medio pareció exhalar colectivamente, liberando un aliento contenido durante demasiado tiempo. Las ciudades de la región estallaron en una celebración cautelosa, pero palpable. Los presentadores de noticias lo anunciaron como un punto de inflexión histórico, y los mercados financieros se dispararon brevemente, impulsados por renovadas esperanzas de estabilidad. Sin embargo, bajo el estruendoso aplauso y los optimistas pronunciamientos, una extraña e inquietante inquietud se extendió sutilmente por la comunidad profética. Las palabras de Daniel 9 y 27 resonaron profundamente en sus mentes, y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
Los eruditos bíblicos han debatido intensamente este versículo durante mucho tiempo, que describe a un futuro líder que fortalecería un acuerdo de paz existente por una semana, un término profético entendido para significar un periodo de 7 años. El acuerdo recién negociado por Trump, aunque no se etiquetó explícitamente como un acuerdo de 7 años, describía meticulosamente un marco integral de reconstrucción y seguridad a largo plazo que se esperaba que abarcara aproximadamente esa misma duración. Los sorprendentes paralelismos eran, para muchos, imposibles de ignorar. Incluso el lenguaje preciso utilizado en el propio plan de paz parecía hacer eco de la antigua profecía. Trump declaró con confianza: esta es la paz eterna. No más luchas. No más miedo. Estas mismas palabras, paz y seguridad, fueron precisamente contra lo que el apóstol Pablo había advertido severamente en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los observadores también notaron otro detalle intrigante en el fondo de la transmisión, un mapa débil e indistinto que se mostraba detrás de Trump, que representaba nuevas zonas de acceso y administración. Entre estos detalles borrosos, algunos afirmaron discernir límites que se extendían ominosamente hacia el área altamente disputada del Monte del Templo en Jerusalén, una posibilidad que envió ondas de choque inmediatas a la comunidad de fe profundamente preocupada. ¿Podría este acuerdo sin precedentes abrir inadvertidamente la puerta a la reconstrucción del Tercer Templo, un evento bíblicamente relacionado con el ascenso profetizado del Anticristo y el comienzo de los últimos 7 años antes del regreso triunfal de Cristo? El mundo secular lo aclamó inequívocamente como un progreso monumental. Sin embargo, los discernidores espirituales sintieron algo mucho más profundo, una inquietante sensación de una calma engañosa que precedía a una tormenta inevitable. Los precedentes históricos mostraron que cada tratado de paz importante registrado en la historia bíblica fue inevitablemente seguido por una agitación significativa. Y este acuerdo en particular, con sus grandes pronunciamientos y alcance global, tenía un ritmo extrañamente familiar y ominoso. La voz de Trump concluyó la trascendental ceremonia con palabras que ahora resonaban en todo el mundo: hoy, el mundo ha elegido la paz. Pero las antiguas escrituras susurraban una profunda contrapartida: paz sin arrepentimiento es ilusión. En Oriente Medio, un frágil silencio reemplazó momentáneamente el rugido de los disparos. En los reinos celestiales, la profecía se agitó, sutil pero poderosamente. El pacto había sido confirmado, y con él, la historia entraba en una nueva y crítica cuenta atrás. Comenzó con un sonido etéreo. Una tarde en la bulliciosa metrópolis de Nueva York, mientras espesas nubes se congregaban ominosamente sobre el icónico horizonte, los residentes se detuvieron abruptamente en las calles, sus miradas atraídas instintivamente hacia arriba. Un tono profundo, resonante, metálico, parecido a una trompeta, rodó por el vasto cielo, bajo, profundo y aparentemente interminable. Innegablemente no era el familiar retumbar de un trueno, tampoco era el zumbido del viento. Era algo completamente diferente, algo sin precedentes y profundamente inquietante. Los vídeos capturaron rápidamente el sonido inquietante, que resonaba fantasmagóricamente a través de los imponentes cañones de vidrio de Manhattan. Los perros de toda la ciudad aullaban angustiados, las alarmas de los coches se activaban inexplicablemente, y durante unos minutos inquietantes, se sintió como si los mismos cielos estuvieran clamando en lamento. En esa misma semana extraordinaria, la pintoresca costa de Florida fue testigo de un tipo diferente de maravilla, igualmente asombrosa. Las olas llegaban, brillando con un fuego azul de otro mundo, iluminando la orilla con una luz incandescente y eléctrica. Las familias, cautivadas por el espectáculo, se reunieron en silencio a lo largo de las playas, observando con asombro cómo el mar mismo parecía encenderse bajo sus pies. El misterioso resplandor pulsaba en una armonía rítmica con truenos distantes, como si el vasto océano mismo hubiera adquirido de repente una conciencia vibrante y viva. Los pescadores, al presenciar este evento sin precedentes, lo llamaron relámpago líquido. Los científicos, en sus intentos de racionalizar, lo etiquetaron como una floración bioluminiscente, sin embargo, ninguno pudo explicar adecuadamente su fuerza repentina e inmensa o su momento preciso. Mientras tanto, en lo alto de Utah, rayas de luz atravesaban el cielo nocturno, cintas lentas y retorcidas de color verde y oro iridiscentes, a diferencia de cualquier lluvia de meteoros o aurora registrada anteriormente. Las bases de la Fuerza Aérea negaron categóricamente estar probando nuevas armas secretas. La NASA no ofreció ninguna declaración oficial, dejando al público especular.
Curiosamente, astrónomos aficionados de 3 estados vecinos informaron haber observado el mismo fenómeno exacto precisamente a las 3:17 de la madrugada, coincidiendo con el momento exacto en que se confirmó la liberación del último de los rehenes de Hamás bajo el plan de paz de Trump recientemente negociado. ¿Coincidencia o una profunda convergencia? Para aquellos que observaban atentamente estos eventos en desarrollo, el significado era inconfundible. Lucas 9:25 había predicho: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes. Este poderoso versículo no habla meramente de fenómenos cósmicos, sino de una comunicación profunda, la creación misma respondiendo directamente a la condición espiritual de la humanidad. Cada una de las señales parecía seguir meticulosamente un patrón predeterminado, como si el cielo mismo estuviera reflejando los tumultuosos titulares que se desarrollaban abajo: tratados políticos, confusión moral generalizada y, ahora, innegable agitación celestial. Los científicos, siempre esforzándose por encontrar explicaciones racionales, se apresuraron a tranquilizar al público, proponiendo teorías como la ionización atmosférica, las fluctuaciones magnéticas y los microorganismos oceánicos inusuales. Ofrecieron una plétora de explicaciones naturales. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones pudo responder satisfactoriamente la pregunta más apremiante: ¿por qué ahora? ¿Por qué estas anomalías distintas se alinearon tan perfectamente con puntos de inflexión globales, el eclipse repentino, el controvertido tratado de paz, el despertar de misterios largamente enterrados? Era como si la propia creación estuviera cronometrando meticulosamente la antigua profecía. En las iglesias de todo el país, la gente comenzó a orar fervientemente durante la noche. Los sonidos de trompeta en el cielo sirvieron como un crudo recordatorio para muchos de las poderosas advertencias del Apocalipsis, donde cada explosión precede a un acto divino de juicio o misericordia. El fuego azul sobre el mar recordaba vívidamente la narrativa del Éxodo, cuando el fuego y el agua se mezclaron milagrosamente antes de la liberación de Israel de la esclavitud. Las enigmáticas luces sobre Utah fueron percibidas por algunos como testigos celestiales, flotando en silencio, observando los intentos desesperados de la humanidad por comprender lo que se negaba firmemente a creer. En todas partes, los corazones temblaban con una mezcla de miedo y asombro. Incluso los escépticos, en momentos de sinceridad, admitieron que los eventos se sentían extrañamente orquestados, casi íntimamente personales. Los mismos cielos se habían transformado en un vasto lienzo de advertencia divina, cada trazo pintado con destellos de relámpagos y sonidos resonantes. Durante siglos, los profetas habían declarado que los cielos finalmente proclamarían su venida. Ahora, millones se preguntaban si esas mismas profecías se estaban desarrollando dramáticamente sobre sus propias cabezas. El aire se siente palpablemente cargado, el mundo innegablemente inquieto. La paz negociada por los hombres es frágil y fugaz, pero las señales que emanan de Dios son absolutamente imparables. Estad alerta, amigos, porque los cielos están hablando más fuerte y más claramente que nunca. Lo que suceda a continuación bien podría ser la señal más clara hasta ahora, prueba innegable de que la profecía ya no es un evento futuro distante, se está desarrollando en este mismo momento. Mientras el mundo se regocijaba colectivamente por las grandes promesas de paz y estabilidad, otro sistema insidioso surgía silenciosamente bajo la apariencia de celebración. Este sistema no se fundó en principios de fe o libertad, sino en el insidioso cimiento del control. Gobiernos de toda Europa y el Reino Unido iniciaron la implementación de programas obligatorios de identificación digital. Inicialmente, estas iniciativas se presentaron como herramientas convenientes diseñadas para optimizar la vida diaria, ofreciendo seguridad bancaria mejorada, acceso simplificado a la atención médica y mayor seguridad en los viajes. Sin embargo, muy rápidamente, estos sistemas digitales evolucionaron hasta convertirse en claves indispensables para la plena participación en la vida diaria. Sin una identidad digital verificada, los ciudadanos se encontraban incapaces de recibir salarios, comprar bienes esenciales o incluso acceder a servicios médicos vitales. Los presentadores de noticias, con sonrisas ensayadas, lo elogiaron como progreso, aclamándolo como el siguiente paso inevitable en la modernización global. Los políticos lo elogiaron con entusiasmo como el inicio de un mundo más seguro y más inteligente. Sin embargo, detrás de estos pronunciamientos aparentemente optimistas, comenzó a surgir un patrón escalofriante e inconfundible: la libertad personal se estaba intercambiando sistemáticamente por una seguridad percibida, y la autonomía individual se estaba entregando por un cumplimiento obligatorio.
Las Sagradas Escrituras habían advertido durante mucho tiempo de un cambio transformador precisamente de este tipo. Apocalipsis 13 habla ominosamente de una marca por la cual nadie podía comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Lo que antes sonaba como una distopía futurista imposible ahora se estaba convirtiendo rápidamente en una realidad práctica e innegable, hábilmente velada bajo el atractivo lenguaje del avance tecnológico y la eficiencia. En América, una profunda confusión se profundizó, exacerbando las divisiones existentes. Las iglesias se encontraron fracturadas entre aquellos que celebraban fervientemente un aparente avivamiento y aquellos que clamaban sinceramente por el arrepentimiento nacional. Los falsos profetas proliferaron en las redes sociales, propagando un evangelio seductor de consuelo y prosperidad que carecía conspicuamente de énfasis en la pureza o la gracia genuina sin exigir verdadera obediencia. Hablaban elocuentemente de bendiciones, pero convenientemente eludían cualquier mención del pecado, pintaban imágenes atractivas del cielo, pero omitían el requisito fundamental de la santidad. Esta decepción espiritual era tan sutil como mortífera, un mensaje exquisitamente elaborado para complacer los oídos, pero en última instancia diseñado para matar de hambre el alma. La paz tan entusiastamente prometida por los líderes mundiales comenzó a sentirse cada vez más artificial y hueca. Era una paz nacida del silencio forzado, no de una reconciliación genuina, un orden mantenido a través de un control rígido, no de una verdadera justicia. Daniel 8:25 emite una advertencia solemne: con paz destruirá a muchos. Este versículo describe vívidamente a un gobernante astuto que utiliza la diplomacia y la adulación como instrumentos de conquista, en lugar de entablar una guerra abierta. Esa antigua advertencia parecía resonar inquietantemente en cada anuncio global triunfal, en cada apretón de manos ceremonial transmitido por televisión. Y a medida que los sistemas generalizados de control digital expandían su alcance, el miedo mismo se convirtió en una nueva y poderosa moneda. Aquellos lo suficientemente valientes como para resistir el nuevo orden en ciernes fueron rápidamente etiquetados como extremistas. Aquellos que se atrevieron a cuestionar la narrativa imperante se encontraron silenciados o directamente eliminados de las plataformas digitales. La intrincada red digital que se estrechaba implacablemente por toda la Tierra no era meramente un fenómeno político, era fundamentalmente espiritual. La humanidad, en su profundo anhelo de seguridad y protección percibidas, estaba entregando incrementalmente su preciada libertad a poderes invisibles y manipuladores. Dentro de las iglesias, la división se agudizó aún más y se volvió más acrimoniosa. Algunos líderes, ansiosos por mantener una apariencia de armonía, instaron a confiar sin cuestionamientos en las iniciativas de paz gubernamentales, citando selectivamente las escrituras fuera de contexto para justificar el cumplimiento. Otros, con un discernimiento más profundo, advirtieron apasionadamente que la obediencia ciega a estos sistemas, desprovista de discernimiento espiritual crítico, inevitablemente llevaría a los creyentes a una nueva forma de cautiverio espiritual. En esta densa niebla moral, la clara voz de la verdad fue trágicamente ahogada por una abrumadora cacofonía de ruido y desinformación. La tecnología se había convertido, en esencia, en el nuevo altar, y la conveniencia había sido elevada al estatus de un nuevo Dios. La gente ya no se inclinaba ante ídolos de oro burdamente elaborados, sino ante el brillo hipnotizante de sus pantallas. Lo que en gran medida no se daban cuenta era que cada aceptación, cada escaneo digital, cada inicio de sesión, estaba meticulosamente dando forma a un mundo que algún día exigiría una lealtad total y absoluta. El verdadero engaño no residía en la guerra abierta, sino en el atractivo de la comodidad y la conveniencia sin fisuras. El enemigo ya no aparecía rugiendo ferozmente como un león, sino que susurraba promesas seductoras de paz, unidad y progreso. Sin embargo, bajo esas promesas tentadoras yacía la mentira más antigua y más insidiosa de todas, la falsa creencia de que la humanidad puede de alguna manera encontrar seguridad genuina y duradera aparte de Dios. Y mientras las naciones marchaban implacablemente hacia adelante en nombre del orden, la profecía susurró una vez más, un escalofriante recordatorio: la paz sin verdad es inevitablemente el primer signo de la inminente esclavitud. En toda la nación, el profundo silencio de la desesperación se ha transformado lentamente en una ferviente efusión de oración. En sótanos tenuemente iluminados, pequeños y resilientes grupos se reúnen ahora, iluminados por el parpadeo de las velas y las sagradas palabras de Biblias abiertas. Sus oraciones ya no son por una prosperidad fugaz o por políticas partidistas, en cambio, suplican fervientemente misericordia. Las implacables tormentas de la crisis han despojado todas las ilusiones, revelando lo que realmente queda: una fe cruda e inquebrantable.
Mientras los intrincados sistemas del mundo tiemblan y amenazan con colapsar, los corazones están despertando en toda la Tierra. En medio de la sensación generalizada de desmoronamiento, las historias de milagros comienzan a extenderse como la pólvora. Familias milagrosamente rescatadas de inundaciones devastadoras después de invocar el nombre de Cristo. Adictos, largamente atados por años de tormento, son liberados repentina y milagrosamente de sus cadenas. Extraños, antes aislados, ahora se unen en círculos de oración espontáneos en las calles de la ciudad. El estremecimiento de los cimientos se ha convertido inesperadamente en una profunda puerta a la gracia, donde las noticias principales transmiten desesperación, pero los creyentes susurran en voz baja sobre un avivamiento inminente. Ahora comprenden que la profecía nunca tuvo la intención de infundir un miedo paralizante, sino más bien de cultivar un estado de vital preparación. Un movimiento poderoso y silencioso está surgiendo constantemente, personas comunes que apagan deliberadamente sus pantallas que distraen, arrodillándose humildemente ante Dios y pidiendo fervientemente perdón, no solo para ellos mismos, sino para una nación que trágicamente olvidó su fundamento espiritual. Los agricultores oran fervientemente por sus campos, los soldados oran con una resolución inquebrantable por sus armas, y los niños oran con inocente sinceridad por sus hogares. El espíritu se está agitando una vez más, tal como lo hizo en el humilde aposento alto hace mucho tiempo. Esto no es meramente religión, es un profundo despertar. Es el momento crucial en que los corazones de repente se dan cuenta de que ningún gobierno, ninguna tecnología avanzada y ningún acuerdo de paz hecho por el hombre pueden finalmente salvar a la humanidad. El único refugio verdadero y duradero es Cristo. Él no regresa por personas perfectas, sino por aquellos que están vigilando, esperando y verdaderamente dispuestos a volver a Él. Mientras América tiembla precariamente, las profundas palabras de Lucas 9 y 28 resuenan más fuerte y con mayor urgencia que nunca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las señales no están destinadas a aterrorizar o paralizar con miedo, en cambio, son invitaciones urgentes a prepararse espiritualmente. El eclipse, las tormentas, el temblor de los cimientos de la sociedad, todos estos fenómenos apuntan inequívocamente a una verdad inmutable: el Rey está cerca. Esta generación se encuentra en el precipicio de la historia misma. Las advertencias se han dado claramente. El mensaje es innegablemente claro. El mundo está entrando inexorablemente en una elección final y decisiva: oscuridad o luz, engaño omnipresente o verdad liberadora, miedo paralizante o fe inquebrantable. Pero para aquellos que eligen conscientemente a Cristo, hay una esperanza ilimitada más allá de la tormenta, una paz profunda en medio del caos y la vida eterna más allá de la tumba. Se ha dado la última llamada. La trompeta que anuncia este momento no es de metal, sino de misericordia divina. El cielo extiende su mano una última vez antes del amanecer del juicio final. La profunda pregunta no es si Él viene, sino si nosotros, como individuos y como sociedad, estamos verdaderamente listos para su llegada. Si este poderoso mensaje le habla profundamente a tu espíritu, no te quedes en silencio. Dale me gusta, comenta y suscríbete para compartirlo con innumerables personas que necesitan desesperadamente escuchar esta verdad. Gracias por verlo. Que Dios te bendiga, te proteja y te prepare para los días trascendentales que se avecinan. Estos eventos están construyendo una imagen completa, una narrativa demasiado urgente y significativa para ignorarla. Y si los cielos, la tierra y los mares hablan con una sola voz unificada, entonces el mundo debe escuchar atentamente. Porque estos no son meros sucesos naturales, son señales inequívocas de que el fin de los tiempos se acerca innegablemente. A medida que la tierra gime bajo el peso de eclipses inexplicables, profundos temblores y olas crecientes, los cielos mismos parecen decididos a añadir su propia voz rotunda al coro de advertencia. En las últimas semanas, misteriosos círculos de fuego se han manifestado en lo alto del horizonte, apareciendo como anillos etéreos de luz ardiente suspendidos inexplicablemente en la atmósfera. Algunos los descartan como meros halos, un truco de la luz solar refractándose a través de cristales de hielo. Sin embargo, para aquellos que fueron testigos de sus coronas de fuego ardiendo con una intensidad sobrenatural contra cielos oscurecidos, no fue inequívocamente un mero accidente. Las formas se mantenían con una perfección asombrosa, brillando como antiguas torres de vigilancia suspendidas por manos divinas invisibles. La gente se quedaba completamente paralizada, sus teléfonos temblaban incontrolablemente en sus manos, susurrando en voz baja que el cielo mismo había sido indeleblemente marcado por el fuego.
Sin embargo, ni siquiera estos círculos celestiales en llamas fueron la última palabra. En las bulliciosas plazas de la ciudad y en los vastos campos abiertos, las miradas se volvieron hacia el cielo por otra razón asombrosa. Las nubes comenzaron a hincharse y a cambiar dramáticamente, transformándose hasta que una forma inconfundible tomó forma, al principio vaga e indistinta, luego sorprendentemente, innegablemente clara. Algunos observadores solo vieron vapor cambiante, producto de la pareidolia. Sin embargo, otros cayeron reverentemente de rodillas, convencidos con una certeza inquebrantable de que estaban contemplando la majestuosa figura de Cristo mismo. Los informes de este profundo fenómeno se extendieron como la pólvora en las redes sociales, acompañados de imágenes capturadas en tomas temblorosas y emotivas. Para muchos, fue una visión simultáneamente gloriosa y aterradora, un poderoso recordatorio de que el regreso del Hijo del Hombre no será un evento oculto y secreto, sino uno visiblemente manifiesto para que todos lo presencien. Los escépticos, siempre confiando en la explicación científica, argumentaron a favor de explicaciones naturales, ilusiones ópticas, peculiares trucos de la humedad atmosférica y luz fluctuante. Sin embargo, los creyentes recordaron las poderosas palabras de Mateo 12:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo con poder y gran gloria. La impresionante visión de halos brillando como coronas celestiales y figuras distintas brillando etéreamente en las nubes se acercaba demasiado a la profecía escritural como para ser fácilmente descartada o racionalizada. Desde el misterioso fuego que rodeaba el sol hasta una silueta radiante que se extendía majestuosamente a través de turbulentas nubes de tormenta, los cielos mismos declaraban lo que la tierra y los mares ya habían comenzado a gritar inequívocamente. El mundo está siendo advertido. Estas no son obras aleatorias del clima o meras peculiaridades atmosféricas, son lienzos proféticos pintados sobre nosotros, signos vitales intrincadamente escritos con luz y sombra. Y a medida que los cielos continúan su profundo discurso, la pregunta urgente ya no es si la humanidad simplemente está observando, sino si la humanidad realmente está escuchando. Antes de continuar, tómate un momento para tocar el botón del me gusta, dejar un comentario reflexivo a continuación y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. Si los cielos se encendieron con una luz de otro mundo y los mares rugieron con un inmenso poder primordial, entonces la propia Tierra pareció decidida a descubrir sus verdades largamente enterradas. Al sur de México, cerca de la ciudad de Belice, intrépidos exploradores que descendían a vastas cavernas de piedra caliza tropezaron con descubrimientos que han dejado incluso a científicos experimentados completamente sin palabras. Durante décadas, habían circulado rumores locales sobre esqueletos notablemente conservados en cámaras ocultas, que se creía eran los antiguos restos de sacrificios rituales ofrecidos por la enigmática civilización maya. Sin embargo, los restos recientemente sacados a la luz eran diferentes a todo lo esperado o documentado anteriormente. Bajo el brillo húmedo e iluminado por antorchas de la caverna, los investigadores descubrieron huesos de tamaño asombroso y monumental, un fémur más largo que toda la pierna de un hombre adulto, cajas torácicas tan expansivas que podrían rodear fácilmente a dos personas de pie hombro con hombro, y cráneos que eran anchos y excepcionalmente pesados. Sus dientes mucho más grandes que los de cualquier especie de primate conocida. Estos no eran inequívocamente los frágiles restos de ofrendas rituales típicas. En cambio, eran ecos masivos e imponentes de una raza legendaria, perdida hace mucho tiempo en los anales del tiempo. Junto a estos huesos colosales yacía una variedad de artefactos asombrosos, cuchillas de obsidiana tan extraordinariamente grandes que parecían haber sido forjadas para manos del doble del tamaño humano, y antiguas tablillas de piedra intrincadamente grabadas con símbolos que eran completamente únicos y desconocidos para la escritura maya conocida, como si pertenecieran a una era completamente diferente y mucho más antigua. Las autoridades actuaron con una rapidez inusualmente. Surgieron informes de cajas que eran transportadas bajo fuerte vigilancia, mientras las declaraciones oficiales intentaban apresuradamente reducir el descubrimiento monumental a meros restos de animales y fósiles mal identificados. Sin embargo, numerosos testigos presenciales insistieron vehementemente en lo contrario. He visto huesos humanos, afirmó un guía local, y estos no eran los huesos de ningún hombre que yo conozca. Los rumores persistían de que importantes instituciones internacionales, incluso museos prestigiosos, habían expresado gran interés en estos hallazgos sin precedentes, pero todos los detalles posteriores se desvanecieron rápidamente en un silencio impenetrable. ¿Por qué una evidencia tan profundamente monumental sería silenciada deliberadamente, a menos que apuntara a verdades inquietantes demasiado disruptivas para que el mundo las enfrentara cómodamente?
Para aquellos que leen e interpretan diligentemente las Escrituras, las piezas de este antiguo rompecabezas comenzaron a encajar de manera escalofriante. Génesis 6:4 recuerda vívidamente una época anterior al gran diluvio. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje describe explícitamente la razón misma por la cual el juicio divino finalmente cayó en los días de Noé. Además, Ezequiel 37 habla poderosamente de un valle lleno de huesos secos, huesos que Dios mismo prometió resucitar por su espíritu. Profeticé, pues, como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Las cuevas de piedra caliza de Belice, por lo tanto, pueden contener mucho más que meras reliquias arqueológicas, pueden ocultar sombras proféticas. En la misma tierra donde los antiguos mayas alguna vez realizaron sus profundos y a menudo espeluznantes rituales a dioses falsos, ahora emergen huesos que recuerdan poderosamente la época en que la corrupción llenó completamente la tierra. ¿Podría ser que los pecados y transgresiones del pasado distante están resurgiendo ahora, haciendo eco de graves advertencias de los últimos días? Los enigmáticos artefactos mismos cuentan una historia convincente y tácita, una hoja forjada demasiado pesada para hombres comunes, una tableta marcada con símbolos indescifrables que resisten toda traducción moderna. ¿Qué cultura avanzada y olvidada forjó tales objetos extraordinarios? ¿Y por qué aparecen en un lugar donde, según todos los relatos históricos, simplemente no deberían pertenecer? El silencio oficial que emana de las autoridades solo sirve para profundizar el profundo misterio, mientras los huesos antiguos mismos claman una verdad silenciosa y rotunda: la historia, tal como se nos ha contado, está incompleta y profundamente equivocada. Desde cielos ardientes y etéreos hasta volcanes temblorosos y despertados, desde mares que rugen con un poder sin precedentes hasta cavernas que producen gigantes colosales, el mensaje general es consistente e innegable: la creación misma está dando un profundo testimonio. Cada nuevo descubrimiento une meticulosamente otra pieza intrincada a un vasto tapiz profético que la Biblia ha declarado desde su mismo principio. Y si las cámaras ocultas en lo profundo de Belice ahora se abren para revelar verdades que alguna vez estuvieron cuidadosamente selladas, uno debe reflexionar sobre qué otras revelaciones asombrosas se encuentran justo debajo de la superficie, esperando ser desenterradas. Quizás el mayor peligro no son meramente los huesos del pasado distante, sino el inminente ascenso de una figura carismática en el presente, una que promete una restauración universal pero busca secretamente engañar profundamente al mundo entero. Antes de continuar, por favor, muestra tu apoyo dándole me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda genuinamente a continuar este trabajo vital. Muchas gracias por tu generosidad. Mientras la tierra debajo de nosotros tiembla con una sinfonía de fenómenos naturales, la sociedad humana misma refleja esta inestabilidad, revelando una oscuridad no menos preocupante o profunda. Comunidades una vez unificadas por valores compartidos ahora están fracturadas en innumerables fragmentos, con vecinos que desconfían cada vez más de los vecinos, y líderes enfrascados en disputas amargas y aparentemente interminables. Las economías se tambalean precariamente, como torres inestables construidas sobre arenas movedizas, donde las fortunas pueden acumularse de la noche a la mañana para perderse con la misma rapidez. Lo que alguna vez se sintió seguro e inmutable ahora parece frágil y fugaz, como si el mismo suelo cultural bajo nuestros pies estuviera cambiando irrevocablemente. La moralidad también ha sufrido una inversión radical. Los comportamientos que antes invocaban una vergüenza profunda ahora se celebran y glorifican abiertamente, mientras que las virtudes fundamentales se ridiculizan como debilidades. El entretenimiento glorifica el exceso y el hedonismo, y las ideologías imperantes insisten en que la verdad absoluta es subjetiva, meramente un concepto maleable moldeado por el deseo personal. Una generación se convence cada vez más de que el significado es autoinventado, una construcción de la voluntad individual, incluso cuando un vacío innegable roe insidiosamente los bordes de la vida diaria. La voz de la conciencia, antes un faro guía, se vuelve débil e indistinta, completamente ahogada por el ruido ensordecedor de un mundo implacablemente empeñado en complacerse solo a sí mismo. Este inquietante estado de cosas es la sombra misma de Babilonia, renacida en nuestra era moderna, una sociedad intoxicada por su propia soberbia desenfrenada, pero trágicamente ciega al precipicio que tiene a sus pies. Apocalipsis 18 describe este colapso social con sobria precisión: ha caído la gran Babilonia.
se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Porque todas las naciones han bebido del vino embriagador de sus adulterios. Esta caída profetizada llega de repente, abruptamente. Los mercaderes lloran y las naciones tiemblan de terror mientras el humo se eleva de una ciudad que alguna vez se pensó invencible, impermeable a la destrucción. Y en este profundo clima de confusión, agitación y decadencia moral, entra una figura de la que las Escrituras han advertido durante mucho tiempo, el Anticristo. No aparece con cuernos grotescos o una forma monstruosa, sino con un carisma cautivador, palabras suaves y engañosas, y promesas seductoras de paz universal. Ofrece soluciones aparentemente milagrosas a las crisis globales, promete unidad a naciones profundamente divididas y realiza actos deslumbrantes que hipnotizan a las multitudes. Sin embargo, en el siniestro núcleo de su mensaje no está Dios, sino la exaltación de sí mismo. Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:4, advirtió explícitamente que este hombre de iniquidad se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es precisamente dentro de una era caracterizada por un colapso moral rampante y un caos social generalizado que tal figura puede surgir con mayor eficacia, un falso salvador que ofrece una falsa sensación de orden a un mundo que anhela desesperadamente la estabilidad. La lección para nosotros es inequívocamente clara. La decadencia generalizada que presenciamos a nuestro alrededor no es aleatoria ni fortuita, es la preparación deliberada de un escenario, el telón que baja antes de un acto final y dramático. La celebración del pecado, la profunda inestabilidad de las naciones y el hambre colectiva de un líder carismático para imponer una falsa paz, todos estos fenómenos reflejan sorprendentemente el fin último de Babilonia y el ascenso inevitable del Anticristo. Desde la escalada de desastres naturales hasta la insidiosa decadencia de los valores sociales, cada señal converge en una única y urgente advertencia: el tiempo es trágicamente corto. La sombra inminente de Babilonia se extiende ominosamente por nuestro mundo. Y la antigua profecía se está desarrollando directamente ante nuestros propios ojos. Desde cielos que tiemblan con advertencias celestiales hasta mares que rugen con un poder primordial, desde cavernas que producen huesos colosales y antiguos hasta sociedades que se hunden más profundamente en la confusión moral y espiritual, el mensaje general es inconfundible. Los géiseres de Yellowstone tiemblan con renovada intensidad, las aguas de Hawái se retiran misteriosamente y eclipses sin precedentes cubren el sol con una oscuridad inquietante. Círculos de fuego brillan en lo alto de las ciudades, y algunos juran ver la majestuosa figura de Cristo brillando radiantemente en las nubes. Debajo de Belice, huesos gigantes y reliquias enigmáticas susurran historias de una era olvidada en la que la corrupción llenó completamente la tierra. Y ahora, una sociedad intoxicada por su propio orgullo desenfrenado refleja la ominosa sombra de Babilonia, preparando meticulosamente el escenario perfecto para que un falso salvador, el Anticristo, alcance prominencia global. Ninguna de estas profundas señales se mantiene aislada. Son piezas intrincadamente tejidas de un gran rompecabezas profético, que convergen con escalofriante precisión exactamente como el mismo Jesús predijo. Él advirtió de terremotos devastadores, hambrunas generalizadas, aterradores eventos temibles y el surgimiento de falsos mesías engañosos que deslumbrarían incluso a los elegidos. Apocalipsis habla con cruda claridad de Babilonia colapsando en un instante, mercaderes llorando desesperados y naciones temblando de miedo. Sin embargo, en medio de estas graves advertencias, Lucas 9:28 ofrece un faro de esperanza que sostiene a los fieles: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El llamado es urgente y resonante para el mundo entero, estos no son desastres aleatorios ni meras curiosidades. Son advertencias inequívocas. Y para los cristianos, sirven como un poderoso toque de trompeta: despertaos. Estad alertas. Vived como aquellos que esperan activamente el inminente regreso del Rey. El tiempo para la complacencia y el sueño espiritual ha pasado irrevocablemente. Lo que acaba de ocurrir no es mera coincidencia, es una profunda confirmación. La pregunta final ya no es si el fin está cerca, sino si estamos verdaderamente listos cuando finalmente llegue. En el corazón mismo de la Biblia reside una verdad singular, rotunda e inmutable: el Señor es nuestro Salvador. Esta convicción constituye la base de un estudio exhaustivo, que explora al Salvador de principio a fin de las Escrituras.
Desde las narrativas fundamentales del Génesis hasta las visiones culminantes del Apocalipsis, Dios se revela consistentemente no solo como el Creador omnipotente y el juez justo, sino preeminentemente como el libertador, aquel que valientemente rescata a su pueblo del peligro, de la esclavitud del pecado y de la finalidad de la muerte. El Antiguo Testamento declara enfáticamente, una y otra vez, que Jehová es el único y verdadero Salvador. Isaías 43, 11 proclama audazmente, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El Nuevo Testamento une a la perfección este antiguo testimonio al proclamar a Jesucristo como este Salvador profetizado, lo que hace que el testimonio de las Escrituras sea unificado e ininterrumpido. El mismo Dios que milagrosamente dividió el Mar Rojo para liberar a Israel es el mismo que, en la persona de Jesús, calmó serenamente la tormenta tumultuosa en el mar de Galilea. El mismo poder divino que redimió a Israel de la esclavitud egipcia ahora redime a todas las naciones a través del sacrificio supremo de la cruz. En este profundo estudio, exploraremos meticulosamente el testimonio bíblico de Cristo como Salvador, profundizaremos en la rica profundidad teológica de la salvación, examinaremos los vibrantes símbolos de redención tejidos a lo largo de las Escrituras y abrazaremos la esperanza viva que esta gloriosa verdad trae a cada creyente. 1. La base del Antiguo Testamento, Jehová como Salvador. El Antiguo Testamento proporciona las declaraciones más tempranas y enfáticas de que solo Dios es el Salvador. La profunda fe de Israel no se construyó sobre ideas filosóficas abstractas, sino más bien sobre los actos tangibles e históricos de liberación divina que experimentaron. 1.1 Autodeclaración divina. A lo largo de los libros proféticos, Dios se declara inequívocamente como Salvador. Isaías 49, 26 dice, y conocerá toda carne que yo Jehová soy tu Salvador. Además, Isaías 43, 3 refuerza esto diciendo, porque yo Jehová soy tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y en Isaías 43, 11, la afirmación alcanza su cenit, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí, la afirmación divina es absoluta y exclusiva. La salvación no se delega a seres menores como ángeles, a ídolos inanimados o a reyes humanos falibles. 1.2 Liberación en la historia. A lo largo de la tumultuosa y milagrosa historia de Israel, Dios se demuestra consistentemente como Salvador a través de innumerables actos de rescate e intervención. Esto incluye la trascendental liberación de la esclavitud egipcia, poderosamente relatada en Éxodo 14, su fiel preservación de su pueblo bajo el gobierno de los jueces, como se ve en Jueces 9 y 16, y su victoriosa liberación de numerosos enemigos durante la era de la monarquía, detallada en 2 Samuel 22, 3. La adoración de Israel, particularmente en sus salmos, sirvió como un acto comunal para recordar estos actos fundamentales. Salmo 106, 21 lamenta, se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. 1.3 Salvador contra los falsos dioses. Los fervientes profetas de Israel insistieron constantemente en la soberanía única de Dios, declarando audazmente, no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Así, el Antiguo Testamento prepara meticulosamente el escenario para la venida del Salvador, no simplemente como una llegada a Jehová, sino como la revelación misma de Jehová. 2. El cumplimiento del Nuevo Testamento, Jesús como Salvador. El profundo anuncio del ángel en Lucas 2, 1 une maravillosamente el cielo y la tierra, revelando que el niño nacido en Belén no es otro que el Salvador predicho por siglos de profetas. 2.1 Títulos de salvación. El Nuevo Testamento otorga a Jesús numerosos títulos poderosos que subrayan su papel como Salvador. Es proclamado como el Salvador del mundo, Juan 4 y 42, 1 Juan 4 y 14, el Príncipe y Salvador, Hechos 5 y 31, y de manera más completa, el Señor Jesucristo nuestro Salvador, Tito 1, 4. Cada uno de estos títulos proclama no solo la obra transformadora que Cristo realiza, sino profundamente, quién es Él inherentemente. La salvación, por lo tanto, no es un poder abstracto o un mero concepto, sino una persona divina y viva. 2.2 La salvación en acción. Jesús salvó de manera demostrable a través de su ministerio terrenal, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos, proporcionando una liberación temporal de las dolencias físicas y de la muerte misma. Salvó al perdonar los pecados, ofreciendo una profunda liberación y restauración espiritual. De manera suprema, salvó al resucitar triunfalmente de la tumba, asegurando la liberación definitiva del poder de la muerte. El apóstol Pablo cristaliza esta verdad, declarando inequívocamente, nuestro Salvador Jesucristo,
el cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. 3. Estudio de palabras, Salvador, salvación y salvar. Un examen más profundo de los términos bíblicos Salvador, salvación y salvar revela el alcance integral de la obra redentora de Dios. 3.1 Antecedentes hebreos. La raíz hebrea fundamental yasa tiene el rico significado del librar, rescatar. Esta poderosa palabra raíz es la base misma de los nombres significativos Josué y Jesús. El nombre Yeshua, la forma hebrea de Jesús, se traduce literalmente como Yahvé salva. 3.2 Uso griego. En la cultura grecorromana de la era del Nuevo Testamento, el término soter, salvador, se aplicaba comúnmente a dioses, reyes y emperadores que afirmaban proteger o liberar a su pueblo. El Nuevo Testamento recupera audazmente esta poderosa palabra, declarando enfáticamente que Jesús, no César ni ningún otro gobernante humano, es el verdadero y último Salvador. 3.3 Alcance bíblico de salvar. El concepto de salvar en la Biblia abarca una amplia y holística gama de liberaciones. Se refiere al rescate temporal, como cuando los discípulos clamaron, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:25. Habla de una profunda liberación espiritual, como se prometió, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Y apunta a una esperanza escatológica última, asegurándonos que puede también salvar perpetuamente, Hebreos 7:25. Así, la salvación, en su sentido bíblico, es profundamente holística, abarcando dimensiones físicas, morales, espirituales y eternas. 4. Dimensiones de la obra salvadora de Cristo. La Biblia emplea múltiples metáforas ricas para describir la profunda obra de expiación realizada por Cristo, cada una resaltando una faceta distinta y vital de la salvación. Redención. Cristo paga el precio final para liberarnos de la esclavitud del pecado y sus consecuencias, Gálatas 3:13. Reconciliación. Cristo restaura la relación rota entre un Dios santo y la humanidad caída, tendiendo un puente sobre el abismo del pecado, 2 Corintios 5:18. Propiciación. Cristo soporta voluntariamente la ira justa de Dios contra el pecado, satisfaciendo así la justicia divina, Romanos 3:25. Rescate. Cristo ofrece su propia vida como el precio precioso de nuestra libertad del cautiverio espiritual, Marcos 10:45. Intercesión. Cristo intercede continuamente en nuestro favor ante el Padre, sirviendo como nuestro abogado eterno, Hebreos 7:2. Cada una de estas poderosas palabras sirve como una profunda ventana al vasto y multifacético misterio y profundidad de la obra transformadora del Salvador. 5. Tipos y sombras, figuras del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. El Antiguo Testamento está repleto de vidas, eventos e instituciones que sirven como poderosos tipos y sombras, prefigurando la venida del Salvador, Jesucristo. Adán es presentado como un tipo de Cristo, quien es el segundo Adán, trayendo vida eterna donde el primer Adán trajo muerte espiritual, Romanos 5:14. Isaac, el hijo amado, ofrecido voluntariamente por su padre Abraham en el altar, apunta poderosamente al sacrificio final de Cristo en el Calvario. José, traicionado por sus propios hermanos y luego exaltado a una posición de poder para salvarlos del hambre, prefigura la traición de Cristo y su posterior autoridad redentora. Moisés sirve como libertador de la esclavitud, legislador y mediador, todos roles finalmente cumplidos por Cristo. El Cordero Pascual, cuya sangre en los postes de las puertas libró a Israel del ángel de la muerte, se cumple profundamente en Cristo, quien es nuestro Cordero Pascual definitivo, 1 Corintios 5:7. El día de la expiación, el día anual de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre para hacer expiación por los pecados de la nación, encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo, nuestro eterno sumo sacerdote. A través de estas ricas sombras y tipos proféticos, Dios preparó meticulosamente el mundo para la llegada del Salvador verdadero, final y completo. 6. La salvación a través del tiempo, de Israel a la Iglesia. La narrativa de la salvación abarca épocas históricas, conectando la antigua esperanza de Israel con la realidad presente de la Iglesia. 6.1 La esperanza de Israel. El pueblo judío anhelaba un Mesías que los liberaría de sus opresores. Muchos anticipaban principalmente una liberación política. Jesús, sin embargo, cumplió esta esperanza de una manera mucho más profunda,
trajo liberación del poder omnipresente del pecado y del último aguijón de la muerte. 6.2 La proclamación de la Iglesia. Desde el primer sermón pronunciado en Pentecostés, los apóstoles declararon audazmente la salvación en ningún otro nombre que no fuera Jesús, Hechos 4 y 12. La Iglesia primitiva se caracterizó de manera única no por su riqueza o poder político, sino por el anuncio revolucionario: Dios ha levantado un Salvador, Hechos 1 y 23. 6.3 Nuestra experiencia presente. Hoy, los cristianos continúan experimentando la realidad transformadora de la salvación en tres tiempos distintos: hemos sido salvados, justificación, un acto pasado y decisivo. Estamos siendo salvados, santificación, un proceso continuo y transformador. Y seremos salvados, glorificación, una realización futura y definitiva de nuestra redención. 7. Implicaciones prácticas, viviendo con el Salvador. Comprender a Cristo como Salvador tiene profundas implicaciones prácticas para la vida diaria. 7.1 Seguridad. Dado que Cristo es nuestro fiel Salvador, los creyentes pueden descansar con absoluta seguridad. Judas 24 nos asegura que Él es poderoso para guardaros sin caída. 7.2 Humildad. La salvación es un don precioso, completamente inmerecido por el esfuerzo humano. Por lo tanto, nadie puede jactarse de sus propios méritos. Efesios 2, 8-9. 7.3 Misión. Si Jesús es realmente el único Salvador, entonces la Iglesia tiene la imperativa y gozosa responsabilidad de proclamarlo a todas las naciones. 7.4 Adoración. Cada himno de la Iglesia, cada canción de alabanza, hace eco de la declaración del salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27, 1. El Salvador exclusivo. Las palabras audaces e inequívocas de Isaías resuenan poderosamente a través de los siglos: fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, 11. El Nuevo Testamento reafirma esta exclusividad con igual fuerza, declarando: en ningún otro hay salvación. Hechos 4 y 12. Esta exclusividad no es una declaración de arrogancia, sino de gracia profunda. Solo uno, Jesucristo, ha llevado plenamente nuestros pecados, ha derrotado definitivamente la muerte y ha resucitado gloriosamente en triunfo. Conclusión: nuestro Salvador ahora y para siempre. Desde el antiguo rollo de Isaías hasta el humilde pesebre de Lucas, desde las epístolas autoritarias de Pablo hasta la apocalíptica revelación de Juan, el testimonio unificado resuena: Jesucristo es el Salvador. Él nos salva del peligro presente, del poder omnipresente del pecado y de la finalidad de la muerte. Él redime, reconcilia, rescata e intercede continuamente por nosotros. El llamado, entonces, es intensamente personal: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Hechos 4 y 31. Que nuestra respuesta sea idéntica a la de los samaritanos que lo escucharon por primera vez: hemos oído por nosotros mismos, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4 y 42. Impacto atemporal edición revisada, la pregunta que nos sacude. Pocas frases dentro de la Sagrada Escritura impactan al lector moderno con mayor sorpresa intelectual y espiritual que estas: y se arrepintió Jehová. Génesis 6, 6-7, 1 Samuel 3 y 11. Inmediatamente surge la profunda pregunta: ¿cómo puede el Dios omnisciente, que declara el fin desde el principio, Isaías 46, 10, alguna vez arrepentirse? Esta tensión inherente entre la naturaleza inmutable de Dios, su inmutabilidad, y el lenguaje bíblico utilizado para describir su arrepentimiento ha desafiado y presionado a los creyentes durante siglos, convirtiéndose en una paradoja teológica central. Esto no es meramente un rompecabezas teológico abstracto confinado al discurso académico. Más bien, toca el corazón mismo de cómo comprendemos la santidad inherente de Dios, su soberanía absoluta sobre toda la creación y su profunda cercanía a nosotros en nuestra experiencia humana de pecado y dolor. En 1987, el pastor John Piper escribió una meditación concisa pero profundamente profunda titulada El arrepentimiento de Dios. En esta edición revisada y ampliada, profundizaremos en esos conocimientos fundamentales, trazando meticulosamente el testimonio bíblico de este concepto, examinando varias tradiciones teológicas que han lidiado con él, abordando las objeciones comunes que surgen, y en última instancia, extrayendo las implicaciones vitales para la vida cristiana. Nuestro objetivo principal no es presentar novedades por el simple hecho de hacerlo, sino lograr una mayor claridad, que conduzca a una adoración más profunda. Humildemente, pararse ante estos textos sagrados es realmente pararse en Tierra Santa,
un lugar donde el profundo misterio y la majestuosa soberanía divina convergen poderosamente. 1. El testimonio bíblico, Dios se arrepiente. Las Escrituras hablan con una dualidad sorprendente y a menudo desconcertante con respecto al arrepentimiento de Dios. Por un lado, se dice explícitamente que Dios se arrepiente. Por otro, se declara simultáneamente que Él es uno que nunca se arrepiente. 1.1 Pasajes donde Dios se arrepiente. Numerosos pasajes retratan a Dios experimentando una forma de pesar o de ceder. Génesis 6:6 dice profundamente, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. De manera similar, en 1 Samuel 3:11, Dios expresa, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Éxodo 32:14 describe el cambio de acción de Dios, y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jonás 3:10 ilustra esta respuesta divina, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal. De hecho, hay al menos una docena de textos de este tipo distribuidos en el Pentateuco, los libros históricos, la literatura profética e incluso los salmos. 1.2 Pasajes donde Dios no se arrepiente. En marcado contraste, otras escrituras afirman la inmutabilidad inquebrantable de Dios. Números 11 y 19 declara, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 1 Samuel 3 y 29 afirma además, el que es la gloria de Israel no miente, ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Ezequiel 12 y 14 subraya la finalidad divina, yo Jehová he hablado, vendrá, y haré, no me retraeré. Así, nos enfrentamos a una paradoja profunda y aparentemente irreconciliable. 2. Clarificando la paradoja. Para resolver esta aparente contradicción, es crucial comprender la naturaleza distinta del arrepentimiento divino versus el arrepentimiento humano. 2.1 Arrepentimiento humano versus arrepentimiento divino. Cuando los seres humanos nos arrepentimos, lo hacemos porque hemos descubierto que nuestras acciones estaban mal, eran defectuosas o resultaron en un resultado negativo imprevisto. Nos damos cuenta de que nuestro juicio o nuestros motivos eran imperfectos. Sin embargo, Dios, en su perfecta omnisciencia y omnibeneficencia, nunca descubre nueva información, nunca juzga mal y nunca, en ningún sentido, peca. Por lo tanto, su arrepentimiento es fundamentalmente diferente al nuestro, no es un cambio de opinión debido a un error o una falla moral. 2.2 Lenguaje antropomórfico y antropopático. La escritura a menudo emplea lenguaje antropomórfico, atribuir características físicas humanas a Dios, y lenguaje antropopático, atribuir emociones humanas a Dios, para ayudarnos a comprender las realidades divinas. Por ejemplo, se describe a Dios con ojos y oídos, Salmo 34:15, extendiendo su brazo, Éxodo 6:6, o oliendo aromas agradables, Génesis 8 y 21. De manera similar, el arrepentimiento de Dios es una expresión antropopática. Es un lenguaje parecido al humano que comunica la profunda capacidad de respuesta de Dios a las acciones y la condición moral de sus criaturas en el tiempo, sin implicar ninguna ignorancia divina inherente, imperfección o cambio fundamental en su carácter o propósitos eternos. 2.3 Principio teológico, la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es un principio teológico fundamental. Malaquías 3:6 declara, porque yo Jehová no cambio. Santiago 1 y 17 refuerza esto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Por lo tanto, cuando la Escritura afirma que Dios se arrepiente, no significa un cambio en los propósitos o el carácter eternos de Dios. Más bien, indica un cambio en la actitud o el trato de Dios hacia las criaturas dentro del contexto del tiempo, un cambio que es totalmente consistente con su decreto eterno e inmutable y su plan soberano. 3. Estudios de caso del arrepentimiento divino. El examen de casos bíblicos específicos ayuda a ilustrar la comprensión matizada del arrepentimiento de Dios. 3.1 El diluvio, Génesis 6. El profundo dolor de Dios por la maldad desenfrenada de la humanidad, que llevó al diluvio, no es una expresión de sorpresa o de una consecuencia imprevista, sino más bien un dolor santo y profundo. Desde la eternidad, Dios sabía precisamente cuál sería el resultado de la rebelión humana. Sin embargo, a su debido tiempo, Dios revela su santa aversión al pecado y su profundo dolor en el lenguaje humano del arrepentimiento. 3.2 El reinado de Saúl, 1 Samuel 15.
Dios nombra inicialmente a Saúl como rey, para luego destituirlo debido a su desobediencia. El texto afirma poderosamente tanto el arrepentimiento de Dios, versículo 11, como su inmutabilidad, versículo 29. El trato pactual y la relación de Dios con Saúl cambian en respuesta a la creciente desobediencia de Saúl, demostrando la capacidad de respuesta divina a las acciones humanas. Sin embargo, el plan eterno de Dios de levantar a David, y finalmente al Mesías, Cristo, a través del linaje de David, nunca vaciló ni cambió. 3.3 Nínive, Jonás 3-4. Dios emite una clara advertencia de destrucción inminente a la ciudad de Nínive. Sin embargo, cuando los ninivitas se arrepienten genuinamente y se apartan de sus malos caminos, Dios se arrepiente del desastre que había amenazado. El propio Jonás proporciona la correcta interpretación teológica de esta acción divina, no como inconstancia divina, sino como una demostración de la misericordia divina inmutable de Dios, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. 4. Interpretaciones teológicas a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de la Iglesia, los teólogos han luchado con el concepto del arrepentimiento divino, buscando reconciliarlo con la naturaleza inmutable de Dios. 4.1 Teísmo clásico. Desde los primeros padres de la Iglesia como Agustín, pasando por gigantes medievales como Tomás de Aquino, hasta el líder de la Reforma Calvino, la tradición teológica dominante, conocida como teísmo clásico, ha enfatizado consistentemente la inmutabilidad absoluta de Dios. Dentro de este marco, el arrepentimiento divino se entiende típicamente como una expresión metafórica o antropopática, que describe el carácter consistente de Dios en interacción con las cambiantes circunstancias humanas.